Suscríbete a la Panterita. Copa América Estados Unidos 2024 con los relatos del número 1, Luis Enrique Pérez. Comentarios de Jotita Bernabé, Profe Benicio Martínez y el Tano Virgili. Todos unidos en la Copa América de los Estados Unidos 2024. Al estilo de Radio Primero de Marzo, AM 780. La radio paraguaya de los mundiales. Deporte total por la 780 AM. Primero de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. Buenos días, bienvenidos a esta entrega de Primero de Marzo y Deporte Total. Un gran saludo a la enorme audiencia de la radio paraguaya de los mundiales, a los que nos ven y escuchan en todo el mundo a través de Deporte Total Televisión y la aplicación de la mega cadena. Sigue la fiesta de la Copa América. Ayer hizo historia Venezuela, terminó primero en su grupo, 9 de 9, 100% de efectividad. ¿Quién lo diría 10 años atrás lo que hoy es Venezuela? Segundo clasificó finalmente la selección ecuatoriana en una dramática definición con México 0-0 con un penal sancionado y después que se desdijo el árbitro a través de la convocatoria que le hizo al VAR y se pudo percatar de que evidentemente el jugador sacó limpiamente la pelota, le punteó el balón en un momento culminante de la definición de este partido. Hoy continúa para conocer a otros equipos que irán avanzando para confirmar los otros emparejamientos de cuartos de final, mientras ya están algunos emparejamientos. Argentina-Ecuador el jueves y el viernes, nada menos que Canadá frente a Venezuela. Jotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un cordial saludo para todos. Benicio, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Luis Enrique, compañeros. Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, y hoy tenemos una visita de lujo. ¿Qué visita, no? Una visita de una persona a quien le apreciamos, le respetamos, muy querido por el equipo de Deporte Total y por todos los hombres de fútbol, entrenadores, jugadores, exjugadores y nosotros periodistas, porque siempre ha tenido un sí para todos. No estoy refiriéndome que solamente haya tenido un sí siempre para nosotros. Es uno de los hombres de fútbol más respetuosos y más humildes a la hora de tratar y de hablar de esto que nos apasiona. Campeón de América, campeón del mundo, 2 con Olimpia. Capitán de la Albirroja, histórico jugador de nuestra selección, entrenador. El profe Alicio Solalinde está con nosotros hoy. Uno de los mejores laterales derechos que vieron las retinas de mis ojos desde que estoy en esto. Profe, bienvenido a Deporte Total. Muy buenas tardes, Luis Enrique, Jotita, ahí a Tano y también al profesor Benicio Martínez y a la audiencia del Deporte Total. ¿Le solés ver siempre a Benicio o no siempre? Sí, siempre, siempre. ¿Siempre? ¿Y le escuchás siempre a Benicio? Gracias, Claro, Alicio. a todos ustedes. Mala intención en la pregunta. Una pregunta ¿Cuándo capciosa. viene? No, siempre está, él siempre está. Siempre. Por lo menos cuando yo estoy en sintonía también lo veo ahí. Y bueno, por fin hay un defensor Gracias, Alicio, gracias. de Benicio. No, la idea, como siempre, Sola, yo creo que vos solés escuchar de vez en cuando, ver el programa, escuchar por radio, ver el programa. Nuestra intención, profesor, de todas las cosas, en esta mesa es intentamos hablar de fútbol, ¿verdad? Analizarlo tácticamente, buscar un poco la experiencia de la gente que ha tenido cierto código de vestuario, de campo, que conoce, para hacer un periodismo no amarillista, pero procurar ser lo más objetivo y lo más realista dentro de lo que hoy es el fútbol profesional. No te voy a hablar de mis compañeros porque yo me siento orgulloso de los que están conmigo en la mesa y tienen cada uno su capacidad de conocimiento, porque en el fútbol todos algo sabemos, un poquito, hasta el hincha común de fútbol sabe, aunque a lo mejor es más pasional. Y queremos hablar de nuestro presente, de nuestra selección, estamos preocupados. Mañana jugamos un partido ante Costa Rica, que si perdemos, más allá que a mí eso ya no es que me incomode mucho, prefiero buscar armar el equipo. Es que si mañana perdemos, vamos a manchar la historia. Si Paraguay pierde mañana ante Costa Rica, mancha su historia en Copa América. Porque va a ser la primera vez en toda la historia que Paraguay no sume por lo menos un punto en Copa América. Y no quiero perder mañana con Costa Rica. No quiero que se manche la historia porque va a quedar un precedente demasiado feo.
en este presente, en donde ya tenemos situaciones, en donde queremos analizar, nos preguntamos con Jotita, con Benicio, con el Tano, incluso en cada partido donde nos juega nuestra selección, si qué es lo que está pasando, si el problema es entrenador, dirigencia, o definitivamente son los jugadores, porque yo estaba cuantificando que al final, si no nos vamos ahora a esta Copa del Mundo, será la cuarta eliminación seguida, y han pasado 4 técnicos, 5 técnicos, 6 técnicos, y siempre son los mismos jugadores los que son convocados. Entonces, hasta uno podría pensar que son los jugadores. ¿Qué reflexión tiene Sola Linde? ¿Qué reflexión tiene un hombre que ha estado en toda la distancia? Fuiste jugador de la selección, fuiste técnico de la selección, fuiste capitán de la selección, fuiste campeón de América, jugaste, dirigiste, estuviste ahí. ¿Qué ves vos ahora de nuestro presente? Bueno, yo veo que el presente de Paraguay es incertidumbre total. Para mí falta armar un equipo estable, donde los jugadores se sientan titulares en el equipo para poder desarrollar y demostrar todas sus condiciones. Porque cuando uno no tiene esa confianza de ser titular, entra en la cancha y duda mucho, ¿verdad? Si juego mal, me saca otra vez. Si juego regular, voy a hacer. Entonces. ¿Entra inseguro, decís vos? Entra inseguro, ¿sí? Para mí, yo por lo menos sentía eso, ¿verdad? Cuando jugaba. Cuando me daba cuenta de repente que no era un titular indiscutible, de repente dudaba y no podía desarrollar. Tenía un poquito ese temor a equivocarme y no arriesgaba mucho. Ahora, Sola, pero dentro de esto que se ve ahora, ¿qué te deja? Aparte de la inseguridad, que ya lo dijiste, que acá los 4 coincidimos, que esa es la sensación que nos deja, que no hay seguridad, no hay un equipo, eso es cierto, lo vemos todo, porque al final nuestro actual entrenador dijo que esta Copa es para armar el equipo. Y nosotros hemos visto que no armó nada, que no se armó nada. Sí. Yo estoy de acuerdo también en ese sentido, ¿verdad? Los amistosos se cambiaba mucho. No se mantuvo un equipo para enfrentar estos partidos de la Copa América, ¿verdad? Había mucho cambio que se probaba hasta el último partido. Después, en el primer partido de la Copa hubo otra vez cambio y así, ¿verdad? Así no va por eso, ¿verdad? O sea, vos culpás mucho al factor de la inestabilidad de los jugadores. Porque tenemos un ejemplo práctico, Alicio, el caso del arquero. Dijo, Coronel el titular. Y para que se acostumbre, que se habitúe, para que, digamos, tenga esa identidad con el resto de los compañeros, él es el titular. Arranca la Copa América y juega otro. Y más en el caso de nuestro arquero, ¿verdad? Él tenía que arrancar los 2 últimos partidos amistosos como titular para tener un poquito más de seguridad con los compañeros, con sus defensores. Y el arquero con más razón, porque el arquero es el que tiene que dirigir su defensa, el que tiene que hablar y ordenar su defensa. Y si el arquero entra y debuta en la Copa América, ¿cómo le va a hablar a sus defensores? ¿Cómo le va a hablar a un Valbuena o a los otros compañeros que tienen debutando? Claro que tienen más partidos en la selección, como el caso de Alderete o todos los defensores, ¿verdad? Además, en el caso por ejemplo, de nuestro arquero, tiene la procesión por dentro. ¿Qué es lo que quiero decir con eso, Alicio? El trauma, esa mariposita, el trac en la boca del estómago del debut. Entonces, él luego ya está luchando consigo mismo para tener confianza, para automotivarse. Y difícilmente tenga la solvencia para estar para el resto de los compañeros. Ahora yo no quiero atacar al arquero Benicio. No, pero yo no le estoy atacando a nadie en particular. Yo tampoco te estoy diciendo que estás atacando. Yo le digo nomás para que la gente entienda, no quiero atacar al arquero, pero la prueba, el ejemplo que pone Sola, claro que es válido, claro, porque te demuestra una inseguridad en el conductor mismo, ¿verdad? Porque ella no jugó por lo menos el último partido, si él ya veía que con Coronel ya no le gustaba, porque a Coronel lo que él le puede reclamar a lo mejor es el tema de los pies,
¿verdad? Y que por eso a lo mejor no transmitía una cierta seguridad, porque el chico de Libertad juega muy bien con los pies, pero yo quiero un arquero que me ataje primero. Ese no es el fondo de la cuestión. Es un ejemplo nada más. No, pero acá lo preocupante es que vos dijiste que ibas a utilizar los partidos amistosos para probar. Probaste en todos lados, menos en el puesto en el que terminó arrancando de titular el primer partido de Copa América, por ejemplo. Y eso es inseguridad del entrenador. Entonces vos decís, bueno, pero si tanto quería probar, ¿por qué ya no lo probó en algún partido amistoso? O sea, ¿por qué no probar los tres? probó en el primer partido de Copa América. Cuando probaste en todos lados, probaste de lateral izquierdo, probaste centrales porque cambió los centrales, probaste lateral derecho, probaste tu medio. Izquierdo también me probó. Y no, sí, lo dije. Y al final, el único puesto que mantuviste en todos los partidos amistosos fue el arco hasta el primer partido de Copa América. ¿Contradictorio? Sí, son contradictorios. La forma es el tema. La forma es el tema, ¿no? Te Claro. quería decir nomás, si él quería un arquero que juegue bien con el pie o que ande mejor en la salida de abajo con el pie, ¿verdad? Él tenía que elegirle a Aguilar, ¿verdad? Para mí él le conoce a Aguilar y siempre le quiso llevar incluso a Libertad porque era de su gusto para jugar con el pie, ¿verdad? Es llamativo el caso de Molina. Y a mí por lo menos me sorprendió eso, hasta no creí que iba a jugar él, yo pensé que era Es una estrategia nomás también. una estrategia, Sí. todas esas cosas, porque es un arquero nuevo, tiene muchas condiciones y necesita esa confianza para entrar en una selección, ¿verdad? Que se le dé esa confianza. Claro. De A lo que poquito. hablamos, de que tenía que jugar por lo menos 2 partidos amistosos para sentirse seguro y ordenar su defensa. Pero él no, debutando, no puede todavía No abrió la gritarle boca. a su compañero. Él no abrió la boca. Él no abrió la boca. No puede en ningún abrir. momento. No puede abrir. Lo que nosotros teníamos en Olimpia, por ejemplo, con Ever, él ordenaba su defensa. Quédate, hace esto, y ordenaba y tenía la autoridad para, incluso, para putearle a sus defensores cuando Claro. no hacía las cosas como él quería, o de repente viene una pelota por arriba y él sale y te pide y no le deja, porque es la puteada que le daba a sus defensores. Te arranca Es la importante cabeza. que un Porque arquero él cuando ordene. habla hay que dejarle, porque él está viendo. viendo y está seguro, tiene todo de frente. Y si te dice sacar, tenía que sacar. Yo te iba a hacer una pregunta que la vez pasada le hice a Jotita que hasta su nivel donde él llegó también jugó de lateral y de defensor y jugó a un cierto nivel el fútbol, que hay que siempre te deja enseñanza para poder opinar o analizar o debatir un tema. Vos jugaste en el puesto de él a un nivel fantástico, extraordinario, que los 4 que estamos acá te seguimos admirando porque yo te he visto mucho. Yo te he visto. De River, él jugando en River. No sé, yo no lo he visto ya No, ese todavía, yo pero sí. vos sí, vos lo habrás visto en la escuela de fútbol y todo. Pero Intercolegial y todo. Sola. ¿Qué pasa que no tenemos laterales? 1. 2. Decime lo que me dijiste fuera de estudio, fuera de micrófono, cuando te consulté sanamente el caso de los laterales a los que llevó Garnero a esta selección. Para los 3 que analizan fútbol acá, me incluyo porque yo creo que soy un relator de opinión, periodista de opinión, se equivocó primero en la lista y también en algunos jugadores citados para unos puestos. Específicamente, lateral izquierdo, lateral derecho, ¿qué nos pasa? ¿Y qué decís de los convocados? No, y que te dije antes de que de Libertad, ¿verdad? No tuvo muchos partidos en primera división. Jugaba algunos partidos, incluso de central, le improvisaban ahí, pero nunca fue titular. El titular era siempre Espinosa, ¿verdad? Sí. Y sin embargo aparece en la lista de la selección y jugando. No solamente en la banca, ¿verdad? Y yo creo que en ese puesto había otros jugadores con más experiencia, con más rodaje, como el caso de Alzamendia de Cerro, o si no estaba Espinosa, por ejemplo, yo me iba a jugar por Alonso, por Junior Alonso, del lateral izquierdo, Hasta Mateo Gamarra, profe. hasta Mateo Gamarra. Está en el sí, Atlético sí. Paranaense, es cierto, no juega, pero si vamos al caso, Néstor Jiménez tampoco es titular en Libertad. Yo prefiero un suplente del Atlético Paranaense que un suplente de un equipo de nuestro fútbol. Y yo creo que a los laterales es fundamental también
saber cerrar a la espalda de su central, hablarle a su central, porque yo soy lateral derecho y si viene la jugada por el otro lado, yo soy el último hombre y veo, ¿verdad? Entonces, el gol de Colombia, por ejemplo, el primero. Faltó el lateral izquierdo que le hable a su central. Cuidado a que atrás entra, porque él tenía uno atrás. Entonces que le digan, mira, porque el otro no ve el central al derecho, no vio al que entraba a la espalda, entonces dio un paso adelante y le dejó. Entonces Espinosa tenía que cerrar con él y dejarle a su nombre. Y tenía que hablar. Tenía que hablar. Claro. Está bien que haya cerrado, porque el más peligroso es el que está frente al arco. Ese es el que te va a hacer el que se equivocó más fácilmente. Alderete fue el de mayor error ahí, porque no hizo la visión, ¿verdad? Periférica. No, y el otro no le habló también. Y por eso. Espinosa. Y si Espinosa no le habló. Yo, por ejemplo, le decía, cuidado atrás, cuidado, porque yo tenía uno atrás y también... Ahí está lo que yo te decía. Cuidado atrás para que frene, porque él no tenía nadie adelante. Y por eso es Alderete no tenía nadie adelante, se fue por inercia. Inercia se fue... Pero hay un detalle, si vamos porque hay para mí un efecto dominó en esa jugada del gol de apertura de Colombia, Alicio. ¿Sabe por qué? Efecto dominó, ¿qué quiere decir? Todo el error comienza en la pérdida de la pelota en la media cancha por parte de Matías Villasanti. Colombia agranda el horizonte ofensivo, punta izquierda, James Rodríguez, como un puntero izquierdo. Error de Villasanti. Toma la pelota James y con una finta saca de zurda al centro. Vos que sos lateral derecho, Jotita lateral derecho, ¿sabes qué te suele decir los técnicos? Anique Osepe centro. Anique Osepe de centro. De borde y centro. No, que no salga al centro. Esa es tu prioridad. Sí. Bueno, le sacó el centro James, ¿verdad? Y ahí después ocurrió lo que, el error de Alderete por un lado y el de Matías Espinosa también. Pero todo se originó con la pérdida de la pelota de Villasanti. Ahí, ese es fundamental. Todos los técnicos te dicen no perder la pelota en la salida. Exacto. Porque perder ahí siempre se encuentra de contrapierna. A los defensores abriéndose, buscando jugar. Queremos hacer esto didáctico, ya que está una persona de mucho conocimiento, porque lo que vos dijiste lo dijo Jotita la vez pasada en otras palabras, porque yo le culpé más a Espinosa que a Alderete, y después obviamente debatimos y entro en razón, porque el error de Alderete fue que miró sobre la pelota, no miró al hombre, no miró ahí. No, ese movimiento que vos estás haciendo al costado, ¿verdad? Entonces, por eso yo quiero ir debatiendo estas cosas, porque tenemos problemas de laterales, de verdad, y entonces, al tener ese problema de laterales, si Espinosa estaba bien, yo no discuto, para mí hoy es el titular en la selección, Espinosa. No veo que haya otro en este momento así, no que surja, pero como no le estaba, le terminó llevando al otro jugador. Bueno, pero estamos analizando ahora el primer gol, el primer error. ¿Y cuál es el problema que estamos teniendo que no tenemos laterales? Porque el que se fue por derecha de Libertad, Iván Ramírez, se fue porque no había otro. Porque el nivel de que terminó Iván siendo campeón con Libertad no fue su mejor nivel futbolístico. El de mejor nivel futbolístico como lateral derecho en el campeonato paraguayo fue Rodi Ferreira de Luqueño. Para mí Rodi fue el de mejor. Uno de los mejores, ¿verdad? Ahora no sé cuál sería su problema, que siempre de repente tiene algunas cositas que de repente le haga extrafutbolístico. Y seguramente así, porque yo pienso así, cuando veo que un jugador tiene condiciones, como yo lo vi en él, ¿verdad? Pero que de repente desaparezca del equipo es por algo. Sí. Por algo extrafutbolístico. Extrafutbolístico, ¿verdad? Pero porque Iván se fue por eso. Y al final termina jugando Velázquez, que salvó la situación. Vos que jugás ahí, ¿por qué salvó la situación Velázquez para vos? Y porque es un jugador rápido, que tiene velocidad, buen anticipo, voluntarioso, ¿verdad? Hambre. Yo le tuve a él en Luqueño, cuando lo trajimos de Cerro Porteño de Ciudad del Este. Y le tuve de central, ¿verdad? Le tuve de central y... De donde juega Ñul, él juega Ñul de central. Sí, de central, salta muy bien, tiene un buen impulso. Sí. Se sabe impulsar, tal vez así que hizo ya un par de goles así, ¿verdad? Sí. No esos delanteros o centrales que se van y se paran y de ahí quiere cabecear, sino él mide bien los pasos para atropellar y de hecho tomar que fue el impulso para anticipar. De hecho que fue el defensa paraguayo que más pelota ganó en el área rival, sumando inclusive amistosos.
Y sí, la única victoria fue por un cabezazo de él. Claro, contra Panamá. Contra Panamá. Claro. Y después otro cabezazo de él también que estuvo cerca de marcar otra vez. No, y le hizo un gol a Brasil, pero estaba en offside. El gol que le anulan, él hace un golpe de cabeza, pero impresionante donde le coloca la pelota a Alisson. Lastimosamente estaba en offside, ¿verdad? Pero gana en nuestra área y gana en el área rival también. Y ya que estamos hablando de eso, ¿y nuestro juego aéreo? ¿Por qué se pudo perder tanto? ¿Ya no trabajamos o se trabaja poco? ¿O definitivamente el centro, el juego por arriba, o ya es un pecado intentar hacerlo? Yo creo que no queremos lanzar el centro en su momento. Cuando llegar o pasar la línea del área grande, el centro hay que lanzarlo a la carrera, no esperar a mano. Tiene que centrarle para adelante y que el delantero atropelle. Te voy a poner una zangadilla ahí sola. ¿Y cómo si no llegamos al fondo? ¿Cómo vamos a sacar el centro? ¿Quién nos va a sacar el centro si no ganamos ese fondo? Nuestros laterales no tenemos luego. Y los que juegan son centrales, nunca llegan al fondo. Y nuestros extremos tampoco llegan porque no tenemos un extremo por derecha de oficio, por ejemplo. Por ahí Ramón Sosa puede ser, pero él no busca ganar para sacar el centro. Él busca llegar a 3/4 para meter la diagonal, ¿verdad? Porque juegan con el perfil cambiado. Entonces, ¿cómo ganamos ese fondo? Y porque él está con el perfil cambiado, le gusta jugar, porque a la derecha tampoco rinde él. Ahí pues está el tema. Si vos tenés dos extremos buenos con perfil cambiado, pero tenés dos laterales que te pasan, la responsabilidad de bordar son de los laterales y no de los extremos. Los extremos se pueden meter por el medio sin problema porque vos tenés laterales a quienes podés cargar para cruzar. Que se doblan en ataque. Claro, pero si tenés centrales que no te pasan la mitad de cancha y tenés extremos con perfil cambiado, ¿dónde vas a terminar? Vas a terminar en un embudo, no hay otra. Puedo decir que eligió bien, llevó bien, él hizo bien la lista de acuerdo a lo que realmente dispone en Paraguay o para la selección paraguaya en materia de plantel, de jugadores, digo. Y en la lista, para mí que faltó un par de jugadores, pero después eligió mal para armar su equipo. De repente podía llevarle a Pidamota, porque Dame una explicación sola. Para mí ¿Cómo el mejor volante central del semestre no está en la selección? Pidamota. Para vos fue el mejor también del semestre. El medio campo nuestro es el problema. No tenemos ahí jugadores de peso, recuperadores. Agresividad en la marca. Agresividad en la marca, fuerte. Nosotros necesitamos jugadores. Tipo Richard porque Ortiz. Nuestro juego es claro. Tipo Richard Ortiz. Recuperar la pelota en la media cancha y no siempre sobre los defensores. Para mí tenemos muy buena defensa. Pero los jugadores llegan fácil sobre la línea de 4. Entonces le complica. No hay esa destrucción en el medio campo. Y como antes decía Cubilla, el delantero tiene que llegar trastabillando ya en el área sobre la defensa. Ahí en el medio ya hay que ablandar y que llegue a los tumbos. A los tumbos ya. Y eso no hacemos nosotros porque nuestro medio campo muy poco destruye. Muy light. Muy light, no destruye. Pero ¿por qué no perdimos ese ADN también, Alicio, nuestros jugadores? Ese atropellar en el buen sentido de la palabra. En el sentido de atropellar, hacerse sentir, golpearlo, ablandarlo. No ir aviesamente como para que te pulse. No estoy hablando de eso. Sino atropellar, decir, aquí estoy yo. ¿Verdad? Pisar fuerte, sí. Y pisar fuerte, exactamente. La época tuya de decir, por un jatana de cancha te decía el técnico. Y no tenemos más ni eso. Yo tengo una pregunta para el profe. Siendo lateral derecho, te agarraba Vinicius y te hacía esa jugadita que quiso hacer, no sé, tirar para encima y todo lo demás. ¿Qué hace? Y no tenés que dejarle dominar y girar. Eso es el ABC de un lateral. Pero le hacía un regalito de paso para que se hace y lo tirás por el cartel con un cuerpazo. Lo primero es eso, ¿verdad? De espalda y hacerte sentir un poquito, ¿verdad? Exacto. Y eso voy. Si vos no le tocas al delantero, entonces ni mira al costado. Pero la primera pelota que él va a recibir y vos ya le tocas un poquito el tobillo.
Y en la próxima ya se va a preocupar no solamente del balón, sino del rival que tiene atrás. Pero si vos no le tocas, entonces no se preocupa de su marcador, sino del balón nomás, y no se va a parar bien, todas esas cosas. Pero si haces lo contrario, si te haces sentir un poquito en las primeras 2 jugadas, en la tercera ya va a mirar atrás si quién viene, si está cerca o no. Y eso también perdimos. Perdimos, sí, totalmente. Híjole. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? Por eso es lo que nosotros nos sentimos... Bueno, yo me hago cargo de lo que digo, pero me siento desorientado porque digo, ¿y cómo califico la propuesta futbolística de esta selección? ¿Cómo califico? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pisa fuerte? ¿Es recio? ¿En la marca? No es liviano, toca bien, juega bien, pero no es contundente. ¿Cómo califico? No sé. Yo estoy desorientado, porque hasta nuestra costumbre perdimos y tampoco supimos adquirir el buen juego rioplatense, por ejemplo. Y no es lo nuestro, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir con lo nuestro y agregarle, tratar de mejorar en tenencia de balón, todas esas cosas, pero no querer cambiar totalmente nuestras raíces. Ahí está el secreto. Nosotros tenemos que agregarle un poquito más de juego, todas esas cosas, pero no perder lo esencial, ¿verdad? Que ser agresivo, todas esas cosas. Y como estábamos diciendo acá con Jotita, hacerse sentir un poquito cuando el rival está de espalda, pero cuando recibió con ventaja... Ya te recibió, así te va a como, pintar la cara como inicio. Entonces ahí ya tenés que meter culito para atrás y retroceder y aguantar hasta recibir ayuda de los compañeros. Pero cuando recibe de frente de Benicio, por ejemplo, no podés hacerte loco y quedarte parado, ni mucho menos atropellarle, sino perfilarte y esperar. Es cierto. Estamos con un campeón de América, un campeón del mundo, Alicio Solalinde, hablando de la selección paraguaya. Todavía vamos a hablar mucho de la selección, porque repito, desde 1921, va a ser la primera vez es que perdemos contra Costa Rica y vamos a manchar la historia. Yo eso no quiero. No quiero manchar la historia. No quiero perder mañana contra Costa Rica. Nunca en la historia Paraguay se fue de una Copa América sin sumar por lo menos un solo punto. La ganó 2 veces. 2 veces. Ya venimos. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estábamos viendo imágenes de la selección, época en que brillaba en la selección paraguaya y era capitán Alicio Solalinde. Sola, ¿el problema es entrenador o también el problema de jugadores en este momento? Porque han pasado 6 jugadores y siguen los mismos, es decir, 6 técnicos y siguen los mismos jugadores, prácticamente el 99% siendo convocados y la historia sigue la misma. Y para mí los cuerpos técnicos, o sea, técnico y jugador, porque como te dije, hubo
muchos cambios en la dirección técnica también, y ningún técnico pudo conseguir armar un equipo competitivo, un equipo estable. Todo probaba, se cambiaba mucho, y justamente por esa razón para mí que no hay tampoco buen rendimiento de los jugadores, porque tenemos jugadores con muchas condiciones. Pero hay también jugadores que ya se nota que le cuesta la selección, que ya se ha comprobado que le cuesta. Hay jugadores de selección también, hay jugadores de selección, hay jugadores de equipo. Ahí vamos. Hay Juega jugadores bien en su equipo y juega mal en la selección, es lo que querés decir. Hay jugadores que en su equipo brillan y en la selección no puede hacer. Así como hay jugadores de práctica, de entrenamiento, pero en los partidos oficiales no pasa nada. Sí, no pasa nada. Pesa la camiseta de la selección, ¿verdad? Claro que sí. Pesa mucho, ¿verdad? Pesa mucho. Es hermosa vestirla, pero si no tenés la espalda es pesadísimo. En este... Por eso siempre rinden los jugadores de los clubes grandes en la selección. Ese es otro tema. ¿Por qué? Porque Explicamos. Caña está acostumbrado a la presión, está acostumbrado a la presión fuerte. Con la espalda. En Olimpia, por ejemplo, la preferencia de Olimpia es mortal. Si vos te equivocás y después se toma contigo, ya... ¿Fuiste? Te da con todo siempre, ¿verdad? Y Cerro Porteño me imagino que será igual, ¿verdad? Que son los equipos con más convocatoria y que le meten más presión a sus jugadores, que tienen que ganar y salir campeón y tienen que estar acostumbrados con eso. Por eso yo digo, hay muchos técnicos que opinan que en la formativa, por ejemplo, hay que dejarle al jugador que juegue, que se divierta y que no le exija resultados. Entonces no le está formando para tomar mentalidad ganadora. La mentalidad ganadora. No le está dando esa mentalidad ganadora y después le quiere dar en la primera y ya es tarde. Desde chico tiene que ir formándose con mentalidad ganadora, ganar los partidos, buscar campeonato. Pero antes, ahora, bueno, siempre creo que fue así, ¿verdad? Porque yo recuerdo una anécdota, un partido semifinal en Villeta, Tu Valle, Tu Patria Chica, ahí en Complejo Osvaldo. Sí. Olimpia Cerro. Y mi hijo jugaba en la formativa última semifinal. De Cerro Porteño, como siempre. Y llegaba, llegó así, estaba un grupo de jugadores olimpistas, 13 años, 12, 13 años más tenían. Todo mitad ahí. Ni se miraron. Y eso son indicativos de que esa rivalidad, eso, crecen con eso. Los jugadores de Olimpia y Cerro, a eso voy, Alicio. Sí. Eso uno. Y segundo, la mentalidad ganadora que vos decís, que acostumbrado tiene que entrar a ganar por la presión, por la exigencia, por el plantel, por muchas cosas. Y claro, no podés tener la misma cara cuando ganás o cuando perdés. Un clásico, por ejemplo. No, y menos un clásico. Imposible es tener la misma cara, no. Y fíjate la cara que tenemos ahora nosotros. Yo quiero aprovechar tu presencia porque la gente te dice, bueno, ustedes critican, dicen esto, y ¿cuál es la solución? Entonces, queremos llegar a ese punto, queremos seguir ayudando, porque nosotros no vemos mejoría en la selección. Esa es la pura verdad. No vemos mejoría. Y yo siempre sostengo esto, no es porque nosotros sepamos demasiado. Nosotros sabemos mucho de algunas cosas porque hace años que estamos en la profesión. Ya hemos visto mucho pasar situaciones como estas. Y entonces por eso estamos preocupados. Porque no solo analizamos los números, por ejemplo, de la eliminatoria, que es lo que nos interesa. Y hoy, si vos haces el cálculo, los 4 equipos que han sido eliminados son los peores de la eliminatoria también. Bolivia está última. Nosotros estamos penúltima en ese orden. Después está Perú y después está Chile. Y nosotros tenemos que pelear en este momento por esta media plaza que en este momento digamos, en teoría, que ocupa Chile. Tenemos que sacarle primero a Bolivia, a Perú, vamos a hacer nosotros y tenemos que sacarle a Chile. Porque hay prácticamente 7 lugares, pues. 6 que van directo y está la media plaza. Y somos 10 acá. Se eliminan 3, 7 van a ir. Y nosotros no queremos ser el tercero. Y hoy estamos en ese rango. Tenemos que ser sinceros, tenemos que hacer ese tipo de análisis.
Jugamos el próximo mes de septiembre contra Uruguay, que cada vez juega mejor, y Brasil. Y en octubre jugamos en Quito contra Ecuador, que vos sabés lo que cuesta ahí. Ya son 3 partidos perdibles. Los 3 son perdibles. Y el cuarto, que es el segundo del mes de octubre, del segundo combo, es con la ascendente Venezuela, que vamos a jugar de local. Yo ya quiero empatarle nomás a Venezuela para no perder ese... No, hay que ser sincero, la verdad, así está la situación. Esa es nuestra realidad en este momento. Y otra cosa más, que me gustaría que nuestro entrenador, el señor Garnero, sea sincero en su conferencia de prensa y diga la verdad. Este no es un club de fútbol, es la selección para que él trate de proteger. Uno quiere proteger su equipo, su plantel, porque al día siguiente tiene que entrenar otra vez, en la semana juega otra vez el próximo domingo, y el técnico tiene que ser el papaguazú, ¿verdad? Tratar un poco... Pues este es una selección, los jugadores que van a la selección ya son todos hechos, señores ya. Él no tiene que ser el protector. En una selección creo que ya es el capitán, el líder del grupo, ya son ustedes ahí dentro por la experiencia y por la jerarquía que tienen los que hacen el grupo. Entonces yo veo que él cuando declara, él procura defenderle al grupo, pero yo veo que otros entrenadores de otras selecciones dicen su verdad. Sí, nos equivocamos en esto y hay que mejorar. El propio técnico de Brasil dijo, no alcanzamos nuestro mejor nivel, tuvimos mucha fortuna frente a Paraguay y sí efectividad, dijo el técnico de Brasil. Gareca dijo, esto pasó. Alfaro dijo esto. Scaloni dijo esto. Solamente nuestro entrenador tuvo buenas sensaciones y todo muy bien. Muy buenas sensaciones. Todo muy buenas sensaciones. Entonces, no es pues así. Vos no comés vidrio, Jotita no come vidrio, Tano, Benicio, ni yo, nadie, ni el hincha común no come vidrio. No puede ser que 8 millones de paraguayos o 7 millones de paraguayos vean de una manera y solamente tu entrenador vean de otra manera. Entonces nosotros queremos ayudarle a Garnero. No estamos diciendo sáquenle a Garnero, pero también lo vamos a decir directamente si es que mañana, por ejemplo, vemos un desastre y después no hay una conferencia de prensa donde él le puede decir su verdad. Va a hablar hoy, en un ratito tiene que hablar. Estamos procurando escuchar lo que dice, a ver lo que dice. Eso es lo que yo quiero, ayudar a nuestra selección con la opinión de gente que sabe, con la tuya, con la de Almeida. ¿Quiénes vinieron a visitarnos? Extraordinarios jugadores vinieron a visitarnos. Tiburón Torres, Antolín Alcaraz, Dieguito Gavilán. Hablamos con, ¿quién más? Rodrigo López. Tanta gente que ha venido, que Maldonado, ha visitado acá, ¿verdad? Maldonado. Hablamos con gente de fútbol, no para tirar mala leche de sola, para tratar de tirar algo que podamos ayudar a la selección. Porque yo, por ejemplo, te repito lo que dije, yo confío en mis compañeros. Yo rescato lo que dice Jotita, lo que dice Tano, lo que dice él. Los lunes a la noche rescato lo que dice Carlos Gómez, que ve muy bien tácticamente el fútbol también. Y analizamos. Yo no me quedo... Yo no soy un dictador acá que no. Yo trato de sacar las virtudes de opinión de todos, de mis compañeros y los que nos visitan. Porque quiero hacer un periodismo de colaboración, de aporte. Porque en el fútbol nadie tiene la verdad absoluta. Y no quiero que nuestro entrenador crea que nosotros somos burros, que somos pelotudos. ¿Hace cuánto el que está en nuestro fútbol? ¿Hace cuánto que está? Puede ser técnico de muchos clubes, pero no puede ser técnico, es novato todavía en la selección. Es su primero, no es fácil ser técnico de una selección, porque el manejo es diferente, ¿verdad, Sola? Es diferente. Decime si me equivoco, yo me callo. Si me equivoco, me callo. ¿Y qué se puede hacer para mejorar? Totalmente de acuerdo. Yo también pienso, vamos a comenzar por la escala. Yo pienso que Bolivia es el único seleccionado que está por debajo de nosotros. Ahí uno ya me da la razón, uno. Y como dijiste hace rato, ¿verdad? Hace 10 años atrás Venezuela, por ejemplo, para nosotros era un trámite ir a jugar allá o acá y ganarle a ellos. Hoy no. Hoy no, ya no es, ¿verdad? Colombia, Ecuador mismo, nosotros nos considerábamos arriba. De repente Perú en su mejor momento, esto de Cubilla, Sotil y eso, le respetábamos más, pero después pasó esa camada y también desapareció prácticamente ellos. Pero lo concreto es que Brasil, Argentina siempre está 1, 2, 3 escalones más arriba de nosotros, pero después con Uruguay mismo siempre allá o acá. Estábamos parejos, ¿verdad? Y después los otros estaban por debajo de nosotros. Sin embargo, ahora estamos
Nosotros nos Tenemos consideramos- arriba a Venezuela, por ejemplo, como él dijo hace 10 años atrás, y ahora estamos ya, si te dice un empate allá en Venezuela, vamos a firmarle un empate, ¿verdad? Un buen resultado ya para nosotros. No, y mira, yo te dije, y te voy a hacer más duro. Anoche estamos hablando con vos, ¿qué esperas? Y yo ya espero empatar nomás. Del local jugamos contra Venezuela. Y me dice Jotita, no, y ese partido en Quito perdemos, en Asunción con Venezuela, y quiero empatar nomás. Imagínate, de 4 partidos suma un solo punto en la perspectiva del nivel actual. El fútbol puede cambiar, es la dinámica de lo impensado, podemos ganarle a Colombia, a Brasil, pero sabemos en el fútbol que realmente casi no existe milagro. No, cambiame el término porque la dinámica de lo impensado se da con otras selecciones. Nuestra dinámica es lo pensado. Porque cuando llegamos a la Copa América sabíamos y estaba en un altísimo porcentaje que íbamos a perder contra Colombia y contra Brasil. Y se está dando. Ahí no hay dinámica de lo impensado. Porque nosotros a esa dinámica no le ayudamos. No tenemos argumentos futbolísticos para ayudarle a esa dinámica de lo impensado. Pero hay equivocaciones, por ejemplo, que de repente un seleccionado ya no puede cometer el segundo gol de Brasil, por ejemplo. ¿Cómo enganchar delante de tu arco la pelota? O sea, hacia adentro. Error técnico. Error. Falta un poquito de... Cabeza. Allá. Yo como lateral no puedo intentar hacer una gambeta hacia mi arco, siempre hacia afuera. Él ni siquiera pensó que le iba a O presionar hacer un eso. pase paralelo sobre el área, por ejemplo, queriendo... Eso es Pecados mortales. mortal, el ABC. Y último recurso. ¿En Bodeventina entonces? Es punteante, aunque sea costado o si no al córner y ya terminó. No, y sobre todo porque, a ver, tu entrenador pone a un arquero que en teoría No habla. juega muy bien con los pies, dale una pelota para atrás y que la reviente el arquero que está de frente. De primera. O sea, si vos, porque en teoría lo ponen a Morínigo, porque es un buen arquero Morínigo, y juega mejor que Coronel con los pies. Al ganarle la posición a Rodrigo ya le hubiese dado un toque a Morínigo y que Morínigo la reviente. Pero no sé, ahí después la pelota le pega a Espinosa en la pierna, se No va. se hablaron ahí, parece, o sacá o dejame, voy a rechazar. Siempre es más fácil que rechace el que está de frente, Claro. ¿verdad? Y vos estás de espalda y venís forcejeando, dale un puntín a la pelota para atrás y que la reviente tu arquero que está de frente. A mí me pareció incluso que el arquero podía atropellar ahí, porque cuando Alderete lo cuerpea al jugador, el segundo todavía no estaba viniendo y Morínigo tenía de frente. Pero así como decía, a lo mejor un arquero con mayor confianza o con más partidos encima se animaba a hacer eso, ¿verdad? Pero como era simplemente los primeros partidos que estaba jugando contra Brasil, no se animó a salir. Duda, ¿verdad? ¿Vos sabés qué creo yo? A lo mejor ahí Alderete también Pero dudó en vos rechazar analizás o bien. no No, rechazar. eso es categórico. ¿Vos sabés qué creo yo? Yo creo que Morínigo habrá pensado que Rodrigo le iba a ganar a Alderete en velocidad. Y cuando Sí. Alderete le gana la posición ya dentro del área con el cuerpo, ya no se animó a salir Morínigo. Por eso él sale y se queda. Sí, él hace un amague. Porque yo creo que él dudó que le gane la posición a Alderete. Pero está bien. Pero si nosotros hilamos fino, ¿verdad? Aparentemente, como dijo recién y saltó Luis Enrique, le cargamos la tinta al arquero. No, nosotros analizamos bien y nos damos cuenta de un detalle, Alicio. ¿Cuál es ese detalle para mí fundamental? Esa velocidad mental que tiene que tener el arquero también para resolver una situación límite, una situación extrema. ¿Qué es lo correcto que corresponde hacer? Esa duda le costó el quedarse o salir. Esa duda le costó, porque él podía salir. Bueno, son las 12:14. Una breve pausa con Robert, ya seguimos. Vamos a seguir hablando de la selección paraguaya. Le vamos a preguntar algo más fuerte al Sola Linde. Linde Canguito y Sola. Ya venimos. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña
acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Cumplió con el objetivo de transferirlo, ¿verdad? Parece que ya cumplí con ustedes, ya vendemos malamente jugador, entonces. Y la gente puede pensar así solo. Y así como se piensa, Luis. Y antes, muchacho, el arquero la misma cosa. A lo mejor le quiere vender. Y eso así piensa gente, ¿verdad? La gente porque piensa. El otro arquero está recuperado ya, el uruguayo de Martín Silva. Martín Silva. Y después el caso de Peralta, por ejemplo. La Peralta jugó 45 minutos, fue transferido, después ya no jugó ni 30 segundos Peralta. Y para mí Peralta en este momento era más que Ernesto Caballero. Sí, pero ahí pues está el tema. A Peralta no lo transfieren porque jugó el partido amistoso. No, él ya estaba antes. A Peralta lo vienen siguiendo de antes en Cerro, Sí, después el preolímpico, todo bien. Ahora, yo te pregunto, yo voy más por el tema de Peralta por lo siguiente. Lo pusiste contra Chile. Sí. Lo goleó Chile a Paraguay. Ponele que no te haya gustado el partido que hizo Peralta. Pero si vamos al caso, ¿cuántos partidos tuvo Sánchez en la selección? Ni uno.
No, antes te digo. Ah. Y no funcionó. Y seguí, lo sigue seguís viniendo. convocado. Y lo seguís convocando, y lo seguís convocando, y lo seguís. Hay jugadores que ya tuvieron muchas oportunidades. Entonces vos decís, ¿por qué no le das más oportunidad a un chico joven, o como Peralta, como Mateo, a jugadores jóvenes que vos ves que, bueno, está bien, tuvieron un mal partido, pero vamos a darle la oportunidad como le dimos a otros que tienen 25, 30 partidos y no funcionan? A lo mejor dándole 7, 8 partidos a Fabricio, y a lo mejor se afianza como jugador de selección y tenemos un jugador de selección, ganamos jugador de selección. Pero si vos vas a intentar otra vez con tipos que tienen 30, 35, yo no sé cuántos partidos más le tenemos que esperar a Mirón. ¿Cuánto más le tenemos que esperar? 2 eliminatorias tiene, creo, con esta base, o sea, con esta de la tercera. Copa América, ¿cuánto tiene? Y lo vamos a seguir esperando. Para que de 30 partidos, uno más o menos te llegue a jugar bien. Entonces, esas son las cosas que yo no entiendo. Yo prefiero darle la oportunidad y continuidad a chicos que tienen hambre, que quieran demostrar, que quieran. Gustavo Velázquez es el claro ejemplo. Ese muchacho fue convocado por primera vez y por su baja jugó. Porque sabe que es su oportunidad. Sabe que el tipo se tiene que matar dentro de la cancha para estar en la selección, para ser considerado. Y los otros saben que jueguen mal, desastroso, horrible, igual van a estar. Entonces ya le da exactamente lo mismo. Pero sabes que hoy en día, viendo jugar a esta selección nacional, mirando el contexto, no hay jugador, aunque sea un fenómeno, que te pueda jugar bien. Porque parece que el microclima alrededor del plantel y dentro del plantel no es luego el más saludable. Entonces, vos le metés a Alicio, le metés a Cotita, le metés a Luis Enrique, le metés a Tano, grandes jugadores, y no te funcionan. Porque no están dadas las condiciones, la salud dentro del plantel seleccionado me da la sensación de que no es la adecuada, Y no no hay es la confianza, ideal. pues no hay seguridad. Claro. Partamos de la primera Entonces, respuesta que nos dio Solalinde. Algo no está bien. Claro, entonces, ¿de qué depende, Luis Enrique? La cabeza y el reto. Si nosotros decimos, Alicio, que el fútbol es contagio, y bueno, se contagia una vibra y una onda positiva cuando el líder, el ideólogo de ese grupo, tiene clara la película y potencia lo poco, mucho que tenga. Y esto no sucede con la selección. Hay cosas que no nos explicamos, ¿verdad? Hay cosas que no explicamos, porque en su momento yo por eso puntualicé 10 ítems referente a los errores que a mi manera de ver cometió Garnero, que lo voy a dar a conocer en cualquier momento. Bueno, vamos a ver si te autorizamos. Sí, me autorizan. Epa. No, porque no, tengo que mirar a ver si... A la pucha. Mira, Tiene que haber ese dazo. ahora tienen que aprobar Sí. lo que vos pensás. No importa. No, pero a lo mejor él pide ahí... No, si tuvo ¿Qué? 2 días tuvo para hacer bien su descargo. Pero todos bueno. los días hace su monólogo, no sé cuál es la diferencia. Nosotros crecimos, bueno, hablo en primera persona, conocimos gracias a ustedes lo que es la mística. Mística. ¿Qué es mística? ¿Qué jugadores tienen mística? ¿Cómo se posee, ¿Cómo se mide eso? obtiene la mística? ¿Solamente saliendo campeón? ¿O puedes tener una mística sin gritar campeón? La mística se mantiene con hambre. Querer ganar siempre. Hambre de gloria siempre. Hambre de gloria, querer progresar. Aunque ya tengas todo. Siempre uno El caso, quiere un poquito más. el Siempre ca- uno quiere más. El En caso la de Cristiano Ronaldo tiene todo, le sobra todo. Sí. Y sí es que más Y conquista. siempre hay que tener una meta. Jugar en primera. Yo por lo menos comencé en River y mi meta era jugar en la selección. Y yo competía en esa época con Pedro Molina, que era jugador de selección de Olimpia. Ídolo del Olimpia y de la selección. Ídolo del Cable Olimpia. Molina. Cable Molina. Y entonces yo, en esa época siempre se ponía esa nota en ABC, por ejemplo. Se ponía nota calificación, tanta. Y yo competía con Pedro porque era el titular de la selección paraguaya y yo quería en la selección. Tu época Entonces era los feíta. lunes lo primero que hacía era comprar el diario y veía mi nota y comparaba con lo de Pedro Molina. Y así te autoestimulaba para ir, para Claro, entrenar, ir para cada creciendo. Y partido. tenía esa meta de llegar a la selección. No solamente llegaste a la selección, sino que llegaste a usar jineta de capitán, hiciste gol, capitán y después- campeón. Y después eso, después verás,
Me hice la meta de quería ya ser capitán de la selección y jugar en un club grande. No pensaba mucho en ir afuera, no era mi meta, no soñaba ir a jugar afuera. Pero sí quería jugar en un club grande y más en Olimpia, que era mi... ¿Cuántos años jugaste en primera división? Y cuando te dejaste del fútbol, ¿por qué te dejaste? 15 años yo jugué en primera división. Y me dejé porque en mi época de jugador por lo menos ganábamos poco, ¿verdad? Nuestro sueldo no era mucho y yo ya me estaba preparando para hacer... ¿Para el futuro? Para el futuro, y en el 84 me recibí de director técnico y después al año siguiente Maño Ruiz agarró el Olimpia, ¿verdad? Se lanzó solo como técnico y me habló para trabajar con él, entonces decidí dejar el fútbol y la práctica de fútbol para meterme en la selección. Perdón, en la dirección técnica. ¿Quién te reemplazó en Olimpia? No recuerdo, como lateral derecho. Y primero vino Arnaldo Aldama. Escalante vino ya para reemplazarme. Vicente Escalante, derecho de River, en el también. 84. Sí. Le trajo para ese año para allá y empezó a intercalar conmigo, ¿verdad? La posición, salía yo, entraba él. Y ahí yo dije, no, acá ya cumplí con la gente de Olimpia, están buscando ya mis reemplazantes, entonces decidí... Ema en cuenta. Ema en cuenta a los 32 años eso. Joven todavía. Y- Podía seguir jugando más en club chico, tuve oferta para ir en otro club. Dijiste el sueldo era muy poco. Y tocaste un tema de que no sé si es relevante e influyente, el tema económico. Hoy los salarios son exorbitantes para el jugador de fútbol, Sí. ¿verdad? Ir a jugar un partido para cobrar 3 millones de guaraníes cuando vos cobras 200 millones mensuales y te quita eso, ¿no? Te quita si vos no tenés realmente esa rebeldía, esa mística que vos decís, y vos entrás y jugás al trote, ¿verdad? Te vas a la selección por amor a la camiseta y dejas tu club donde te pagan todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas en el jugador de cristal hoy, ¿influye o no? Porque parece que los jugadores son de cristal. Y ahora, por ejemplo, el jugador de fútbol gana muy bien, ¿verdad? Gana muy bien y para mí ya no tiene ese hambre de victoria por el premio. Muy cómodo. Muy cómodo. Y que si vos ganás mínimo un $10,000 mensual, Y son 70 y pico. Para acá es mucho. ya te da para, de verdad, eso es lo mínimo que puede ganar un jugador de los clubes grandes. Y antes, profe, era muy diferente, porque antes uno, por más de que estaba en su club, uno siempre quería jugar en la selección. Antes uno era como que, qué sé yo, te convocaban a la selección y en la selección se entrenaba, por ejemplo, lunes y martes, y miércoles y jueves y viernes vos entrenabas con tu equipo y ahí tratabas de ganarte tu lugar. Pero si venía el entrenador, por ejemplo, y te decía, mira, Sola, no te vayas a la selección a entrenar el lunes y martes porque mira que el sábado tenemos un partido, y te estoy hablando de inferiores o te estoy hablando de reserva, lo que sea. Y te decía, mira, no te vayas a la selección porque nosotros el fin de semana tenemos partido clásico y quiero que entrenes. ¿Qué le decía al jugador? No, yo me quiero ir a la selección. No, déjame, yo voy a venir el miércoles, tranquilo, yo me voy a ir allá, voy a entrenar. El jugador tenía una predisposición se volvía loco por la selección. Se volvía loco por la selección. Y es más, cuando había temporada de competencia y vos sabías que ya había la posibilidad de que salga una convocatoria y todo lo demás, el jugador, porque viste que antes no era WhatsApp ni nada como ahora. Antes vos te ibas a la secretaría del club y le decía, ¿qué tal? ¿Ya llegó la lista de convocados? El fax. Acá? El fax, sí, ya llegó. No, todavía no llegó. Dicen que el viernes va a llegar. Y vos te ibas a tu casa y estabas con el tema, el viernes la selección. Jugabas en tu club y vos sabías que si en tu club no jugabas era difícil que te convoquen. Te matabas en tu club y el premio era que recibas la convocatoria a la selección. Igual que te digan a vos, no te vas a ir porque nosotros tenemos... No. El jugador se moría por ir a la selección. ¿Y ahora qué pasa? Fernando Cardoso va a transferir a Newell's, por ejemplo. Yo, Fernando Cardoso, le decía, está bien, yo voy a ir a Newell's, pero yo me tengo que ir a los Juegos Olímpicos. Yo ya tengo ahí, a mí ya me convocaron, el profe me tiene en cuenta, yo me tengo que ir a los Juegos Olímpicos. No, pero acá yo me tengo que ir a los Juegos Olímpicos. O si no, no te firmo.
O si no veo, no sé, dame la posibilidad, pues yo vengo, no sé, algo voy a hacer. Pero yo me tengo que ir a los Juegos Olímpicos. Yo me tengo que ir a la selección. ¿Y cuál es la realidad ahora? Y la realidad es que se perdió ese fanatismo, ese amor por la selección. La realidad es ahora se perdió. Que por una impericia para gestionar la situación, el técnico que vaya a los Juegos Olímpicos a defender los prestigios del fútbol paraguayo en los Juegos Olímpicos en París no va a llevar ninguno de los 3 jugadores que le concede el reglamento que pasan la edad de 23 años. Sí, eso es difícil. Es difícil porque los clubes no le dan permiso. Los clubes no te dan y ahí está complicado el tema. Yo, por ejemplo, doy fe de que Fabián Balbuena hasta ahora está intentando conseguir permiso él con el Dinamo de Moscú. Ya, él se quiere ir. Robert Pires Damota se quiere ir también. Y bueno, a los Juegos Olímpicos. pero ¿por qué nosotros, Jotita, discúlpame, pero te digo, ¿por qué nosotros, por ejemplo, le exigimos al Dinamo de Moscú que le conceda el permiso para que Balbuena vaya a los Juegos Olímpicos, mientras que en nuestra casa le negamos? No, nadie le exige al Dinamo, se le solicita. Ya sé, Nico, eso. Le pedimos, no, por y favor, está bien, que por le favor. libere. ¿Y por qué nosotros esperamos que los de afuera sean benevolentes con nosotros, mientras que acá en casa le negamos? Cerro le negó a Fabricio, les negó a Pires Damota porque se le fue Fabricio Peralta. Pasa que ya le lleva a Wilder también. Correcto, lo que quiera. Pero que no digan después entonces que la selección es lo máximo. Pero que bien precisan los clubes que sus jugadores sean convocados a la selección para venderlo. Por eso lo usan como preservativo a la selección. Por eso yo diferencié y quiero diferenciar. Pero por favor. Sí. Por eso yo quiero diferenciar entre lo que es el directivo y lo que es el jugador de fútbol. ¿Me explico? Este tema de Robert Pires Damota es un tema dirigencial de Cerro. Sí. Ahí vos le podés decir a la gente de Cerro, no me digan mañana que la selección, todo vamos a apoyar, porque cuando yo te pedí apoyo no me diste. No me diste un jugador que yo te pedí para los Juegos, aparte de Wilder, ¿verdad? Aparte de Núñez, porque esos chicos no tienen problema para ir a los Juegos Olímpicos, Cerro le dio. Lo que pasa es que se encuentra con Wilder en los Juegos Olímpicos, Peralta transferido, si le llevas a Pires Damota se te queda con Morel y Carrascal. Y un volante central se te expulsa en el partido de ida y no tenés con quién completar para el partido de vuelta. Por ese lado le podés buscar la vuelta. Pero no me diga el día de mañana sí con la selección y la selección. Bueno. Ahora. No, perdón, seguí, terminás. Ahora, si verdaderamente hay forma de solucionar el tema. Si yo soy jugador y voy y le digo a la gente de Cerro, déjame ir. Yo me quiero ir, una linda oportunidad, Juego Olímpico, se da cada 4 años, es como un mini mundial, déjame irme. Págame la mitad de mi sueldo, el tiempo que yo voy a estar allá. Pero déjame ir. No me pague mi salario completo, págame la mitad de mi sueldo, pero yo me quiero ir. Falta, me parece a mí, ese amor por la selección en muchos jugadores. Y es lo que digo. ¿Cuántas veces hubo, no voy a dar nombre, hubo casos de jugadores que priorizaban sus vacaciones y no venir a la selección? 12:33. Voy hasta Robert Jiménez, cumplimos con nuestro patrocinante. A la vuelta, tiene usted permiso, Benicio, la licencia. Agradecido. ¿Qué va a hacer después de pausa? El decálogo para Garnero. Ya venimos. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Talle puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo.
Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en 2 modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021 413 9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Toda la línea de sales Arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vale de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales Comercial Virgen del Rosario. Muy bien, estamos retornando, estamos mostrando por televisión los goles de Venezuela, que derrotó 3-0 a Jamaica para hacer historia, clasificó como líder del grupo, como número 1 en su grupo. Va a enfrentar a Canadá próximamente en cuartos de final el día viernes. El jueves es Argentina-Ecuador. ¿Quién lo diría? Venezuela, 100 puntos, o sea, 100% de puntaje, 9 de 9. Increíble. Y jugando bien al fútbol. Y metiendo patadas ya ahora. Y reclamando, siendo agresivo, siendo vivo. Con Canadá se van a sacar chispas. Sí, Canadá también está en esa línea. También que bastante mañera. Exacto. Bueno, ¿qué le quiere decir vos a Garnero? Absoluta responsabilidad del profe Benicio Martínez. Claro que sí. Lamentablemente llegamos a esta situación en donde nos sentimos decepcionados. La afición deportiva del país se siente defraudada por lo que mostró en la Copa América. Y me tomé el tiempo, como dice Jotita, y quiere puntualizar, echa tinta sobre ese tema. Este sábado y domingo que no tuve cobertura, no trabajé este sábado y domingo, lo voy a hacer hoy. Ahora más. Y un poco elaboré un decálogo, es decir, 2 tips, dicen ahora los jóvenes, y no ítems como yo, referente al trabajo de Garnero. Punto 1, dice: si hay algo sagrado que el técnico de la selección nacional debe respetar, es la elección de los jugadores, donde debe primar la capacidad de los mismos. 2, escapa a toda elemental lógica convocar al titular y suplente de un club de un mismo puesto. 3, no resulta racional y razonable llevar a un torneo continental 4 o 5 jugadores que no están a plenitud de sus condiciones físicas. 4, Garnero debe entender que su diseño táctico debe adecuarse a la materia prima que posee y no al revés. 5, es grave cuando un equipo seleccionado o en un equipo seleccionado los jugadores no tienen lectura del partido, pero resulta más grave aún cuando el técnico no la posee y sus errores tienen sabor a capricho. 6, el juego aéreo y el centro, cabeza y gol, Alicio, está en el ADN del futbolista paraguayo. Garnero no se da por enterado. 7, la preparación física táctica es importante, pero la mental es primordial.
esa tarea también es responsabilidad del técnico, mentalizar a su dirigido. 8. Es normal cometer errores en la toma de decisiones, pero persistir en los mismos errores es necedad. 9. Garnero demostró impericia para manejar nuestra selección nacional. Y 10. La albirroja es como el Titanic, se hunde inexorablemente. Garnero, no saltes al salvavidas para salvarte como hizo el capitán de dicho barco. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Quién sería el capitán de este barco? ¿Y Garnero? ¿El capitán del Titanic? El constructor, ¿verdad? Él llegó el momento de la decisión y había un espacio en el, Sí, conozco. en el salvavidas. Y saltó para salvarse. No se quedó No, a hundirse con su barco. entiendo, ¿sabes por qué te lo consulto? Ah. Porque queda como que el capitán de este barco era Gómez. Gómez no está jugando. No. Por eso nada más. No, el decálogo es para Garnero. Claro. El decálogo es directamente para Garnero. Ahora, ¿en serio te tomaste 2 días para escribir esto? Sí. Porque describiste todo lo que dijimos acá. Todo lo que dije. Salvo yo, el punto Jotita, 7, donde vos decís que Garnero tiene que mentalizar. Pero ¿cómo vos sabés que eso él no lo hace? Es mentalizar a sus jugadores. Y no sé, no Y se bueno, nota. eso no es se algo que nota. sabemos. No, bueno, pero no se nota en la cancha, yo ¿Y no cómo veo. lo notas eso? Y con actitudes. Y a lo Con mejor el jugador no arranca. Ese es el único punto que discrepo con tu decálogo. Ajá. Después los otros lo dijimos todo acá. Ahora, le dieron 2 días libres, o sea, 2 días de vacaciones para eso. Sí. Alicio, 2 días. pegan de la hasfiacho. Te 2 días de descanso con la hasfiacho que era Alicio. Bueno, yo creo que tu decálogo Es un poco el eco de el todo. sentir de todo el país. No, Claro. Es un resumen. Es un resumen, Es un muy, resumen. muy bien. Correcto. No, Sí. pero yo creo que hay que valorar que él se haya tomado esto para remarcar cosas que aquí lo analizamos. Claro. Por eso es que yo cuando dije, todo. cuando le presenté No es a nada Sola, nuevo. hice un monólogo para que él entienda por qué su presencia también hoy, ¿verdad? Claro. Porque yo entré duro también. Yo no quiero que mañana se manche la historia de la selección paraguaya en Copa América. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Te faltan 2 decálogos. ¿Por qué? Que me gustaría que lo hagas también, si se puede. Sí. Pero no que te tome 2 días libres, porque si no va a faltar toda la semana. Y necesitamos ya un poco nosotros de contarnos de respaldo. Para los directivos y para los jugadores. Ningún problema. Y ahí Sí. completás, me parece, el Y círculo. uno Sí, más también para el gerente deportivo. Él entra parte de la dirigencia. Entra parte de la Él entra iglesia. parte de la dirigencia. Sí. Él entra parte de la dirigencia. Hacemos, si hay pedido, sin problema. Pero Con 2 días de descanso. no, sin permiso ni nada. Lo podés hacer hoy a la tarde sin problema. Mañana. Yo repito, no sé si el cambio de técnico es la solución en este momento. Yo sé que la gente le tiene ya poca fe al entrenador, pero sí, Muchachos. sí, por favor, si pueden, Muchachos, un poquitito. tenemos un programa al aire acá. Eh, Por ahí se le puede avisar. Bueno, Sola, ¿qué harías vos? Sos gerente deportivo en este momento. Vos te sentás ahí, le convocás a Garnero, vení un poco, vamos a ver. ¿Por qué este jugador así como le vas a hacer? No, este ya no. La vez pasada Jotita hizo algo que a mí me gustó, ¿verdad? Que yo haría. Con el carácter que tengo, yo haría, si tengo ese cargo, ¿verdad? De preguntarle por qué este cambio, por qué esto, le marcaría, le buscaría, te sentarías para eso. ¿Sos gerente deportivo? ¿O estás por encima del técnico de la selección? Si sos el gerente deportivo de la selección. El gerente técnico, peor todavía. Claro, hay que dialogar con el técnico. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué estos jugadores? ¿Por qué le trajiste a esto? Si le tenés ahí en ese puesto a otro que está jugando con más partidos en la selección, incluso jugando De buen en tal presente. equipo. De buen presente. Claro, Pero vos vas a ser antes o después, o cómo es. antes tiene que ser, después ya no sirve. Ya, historia. Ya historia, después con Sí, el diario de mañana ya correcto. no le puede No te hice a ver propósito resultados. la pregunta. Te hice a propósito la pregunta para que responda de esa manera. Antes hay que tratar de ayudarlos, ¿verdad? Claro. Tratar de llevarle a lo mejor de todas esas cosas, ¿verdad? Ahora, uno reza, yo rezo
Ayer no podía ir a misa, pero hasta me encantaría ir para rezar y que Garnero se dé cuenta. Ya está, ahora para la eliminatoria, digo. Ya está, ya llegó estos jugadores a la Copa América. Ojalá que él tenga una radiografía y que sepa con qué jugadores puede contar y con qué no. Y que no repita los errores. Que no vuelva a traer y a convocar y a seguir esperando un tren en el puerto para ver si fulano se despierta, si Mengano reacciona, si tal cosa... Es que ese es el principio de todo, pero si él no se da cuenta, o sea, si se da cuenta y cambia, no va a poder cometer los mismos errores. Porque ya va a ser otro grupo de jugadores. O sea, no va a poder cometer de vuelta los mismos errores. El secreto está acá. En sacar el filtro que significó esta Copa América. Por eso yo no me quiero engañar. Vamos a ganar a Costa Rica para no salir en cero, todo lo que quiera. Yo no me quiero engañar y no quiero que se engañe ellos. Yo no me voy a engañar. No por ganarle mañana a Costa Rica 3-0, 4-0, está todo bien. Sigamos que vamos a levantar esto. No, acá hay que hacer un cambio profundo y radical arrancando por los jugadores, para mí. Después, si eso incluye el cambio de entrenador o no, y analizable. Pero él ya tuvo partido en la eliminatoria, no es que agarró esta selección para pero la acá era Copa el tiempo América. nomás, no era conocimiento de jugadores, era el tiempo nomás. Hay un factor que ahora ya no puede servir de argumento. Tengo dos días, un día, 2 días, 3 días los jugadores. Ya no, desapareció ese argumento, esa excusa. Con todo este tiempo que lo tuvo en la Copa América. Falta trabajo, todas esas cosas. ¿Verdad? O sea, desapareció un elemento de excusa, que es el factor tiempo. Ahora tuvo tiempo para trabajar en esta Copa América. Antes y durante el desarrollo de Y la no Copa encontramos el equipo. Y tampoco encontró el No, equipo. él dijo, este va a ser para encontrar el equipo. Claro. No encontró nada. Brillante. Nada, que ganamos un lateral, digámosle, por la actitud de Velázquez. Bueno, esperemos consolidar un arquero. ¿Y qué otro? Arce, que demostró que no se asustó y está todo bien, hasta ahí. Después no vimos nada. Es como, yo creo que lo que dijo recién Juan Eduardo y el Tano, lo que dijeron sumándolo de ellos, es ahora o nunca. Ahora o nunca. Así como dice Ángela Carrasco, creo que tiene una música, ¿verdad? Ahora o nunca, Ángela Carrasco. Ahora o nunca, porque se está hundiendo esto. Ahora o nunca se tienen que tomar las decisiones que se tengan que tomar. Gareca, por ejemplo, tomó Chile para el sudamericano, ¿verdad? Sí. Y se vio una mejoría en el equipo. Fue eliminado por error de arbitraje, todas esas cosas. Le liquidó el árbitro. Le liquidó el árbitro. O sea, por lo menos hizo contra Argentina, por ejemplo, hizo un gran partido. Sí, hubo cosas interesantes, por lo menos. Ahí, por ejemplo, yo vi también que de repente el arbitraje... Le ayudó a lo de Messi. Claro, en el pisotón ese de Sí, Paul de que Paul. le dio era expulsión. Expulsión directa. Y con una roja ahí cambiaba la historia del trámite, por lo menos, del partido. Y ¿no? a nosotros ni eso. Y bueno, y eso es lo que voy a decir. Y vimos esa mejoría y él agarró para la Copa América. Sí. Sin embargo, nosotros los jugadores mismos, no, nos falta trabajo, estamos todavía conociendo, todas esas cosas, ¿verdad? Ahora que hay un de Guapata, Y el mundial yo creo que él tuvo tiempo, ¿verdad? Dirigió 2, 3 partidos en la eliminatoria, Garnero. Garnero sí dirigió eliminatoria, más 3 amistosos internacionales. Claro. 9 partidos tiene. Entonces uno ve en el grupo, como hablamos hace rato, ¿verdad? Porque hay jugadores de práctica, hay jugadores de repente que te rinde bien en partido más débil y en los clásicos no te rinde, ¿verdad? Y él tuvo esa posibilidad, jugó contra Argentina, vio quién le rindió ahí, quién no le rindió contra Argentina. Entonces ya tiene una visión de su plantel. Pero seguimos con el, como vos me dijiste, seguimos con el mismo plantel. Seguimos con el ¿Y mismo. cómo va a mejorar si más de lo mismo y encima convocar mal? No podés pues convocar. ¿Qué decía este famoso, uno de los más genios que teníamos, Einstein? Sí, La que dijo, si queremos cambiar tenemos que hacer algo diferente, no más de lo mismo, si no, no Claro. vamos a cambiar algo Si así. no quiere los mismos resultados, no haga siempre lo mismo. Ahí está. Gracias, Jotita. Excelente. Sí, ¿verdad? Si no vamos a seguir teniendo los mismos resultados, si no hacemos algo diferente. Tenemos que cambiar. Por eso dije recién, es como la música de Ángela Carrasco, ¿es ahora o nunca? Eso se ve, por ejemplo, en Uruguay o... Ahí está. Me metiste En el dedo en la llaga. Uruguay o... Pero en Chile mismo que dijiste vos algo recién. diferente, ¿verdad? Uruguay diferente.
Chile diferente, Algo Ecuador diferente, Venezuela diferente. Y nosotros, más de lo mismo. Sí. Vamos a ir lamentando, llorando. Increíble, no, increíble. Yo por eso decía, sin mala leche. Pero quiero saber realmente cuál es el papel de Justo Villar como director deportivo. ¿Cuál es? ¿Golpea la mesa y le llama a Garnero, al técnico, qué pasa acá? ¿O es solamente para la conferencia de prensa? No, y tiene que hablar con sus técnicos y también con los dirigentes, también tiene que hablar, opinar un poquito. Claro. Que el técnico no conviene. O si no, que el propio presidente golpee la mesa y hable con su entrenador. El propio presidente tiene la autoridad para hacerlo. Es el jefe. Por lo menos. Es la máxima autoridad. Claro, es el claro. que tiene que golpearle más fuerte la mesa. Ponele que, qué sé yo, si Justo no lo hace, reclamarle eso a Justo. Vos como presidente andá y decirle, che, Justo, dale. ¿Qué pasa acá? Si Justo no se despierta, lo cambia y andá a hacer vos lo que tenía que haber hecho Justo Villar. Ahora, yo creo que Justo, por lo menos, en lo previo ha de recibir la lista de Garnero. ¿Verdad? Sí, claro. Como director deportivo. Claro, le pasa la lista, le dice, mira, acá está la lista para que lo puli. Justo mira. A la pucha. ¿Eh? No, espera. Profe, vení un ratito. Tienen un hermoso predio allá en Tiene todo y la hermoso. selección, lujo. Tiene una oficina ahí con pantalla, pizarrón y todo lo demás. Garnero, véngase para acá. Acá está, esta es tu lista, sí. Bueno, explícame por qué este y no este. ¿Vos viste los partidos de Piri Damota en Copa Libertadores, Campeonato? Sí lo vi. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Yo prefiero a Ernesto Caballero. ¿Y por qué Ernesto Caballero? Mira que este tipo ya jugó en Flamengo, mira que este tipo ya jugó en la selección antes, tiene más jerarquía. Vamos a necesitar jugadores de jerarquía para jugar contra selecciones que tienen jerarquía. Y lo más importante es de un buen presente. Pea la valía. Ya, acá veo la lista. Pará, pero ¿y por qué? ¿Por qué fulano de tal? ¿Y por qué no Mengano? No, porque este. Sí, pero es suplente de Libertad. ¿Y por qué no un suplente del Atlético Paranaense? Que ya está jugando en Brasil. ¿Por qué uno de Paraguay y no uno de Brasil? No, y porque, qué sé yo, me gusta mucho... no, para un ratito. O sea... Él tiene la potestad de hacerlo cambiar, digo. Yo no sé si tiene la potestad de hacerlo cambiar, Benicio, pero por lo menos incomodarlo. Analizarlo Por lo ahí. menos incomodarlo. Entonces el día de mañana, cuando él te diga a vos, por ejemplo, a ver, Sánchez, ¿y Sánchez qué te da? No, y Sánchez yo lo traigo porque por esto. Se jugaron los dos primeros partidos, Paraguay quedó afuera. Entonces vos le decís, che, profe, vos me dijiste a mí que lo iba a convocar a Sánchez por esto. Y son dos partidos y no está jugando. ¿Qué pasó? Derli, que vos decís que es jugador de selección, que lo trajiste para que juegue 40 minutos y hasta ahora no jugó un solo partido. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Incomodarlo antes y después. Y lo que es peor, por llevarlo a Derli, por ejemplo, Derli dejó de hacer la pretemporada en Encarnación con el plantel de Olimpia. Y se fue de paseo a la Copa América, ¿sí o no? Raro. En vez de ayudarlo, al final lo terminan perjudicando. Claro. Dos, tres preguntas y vamos a ir a una pausa y a la vuelta le vamos a tener a Garnero con nosotros. No acá, en conferencia de prensa. No. Sí, va a estar con nosotros para los oyentes de la radio, para los televidentes. ¿Ya lo tenemos? En un ratito. Sola, me hacen un gesto ya y se me escapó. ¿Qué pensás vos lo de Derli González, por ejemplo? Y en Olimpia todavía no está jugando, está preparándose seguramente para más adelante, ¿verdad? Entonces, yo pienso de que se le perjudicó a él, haciéndole perder la pretemporada, porque él necesita una buena pretemporada para intentar recuperar otra vez su nivel. Y le lleva, le para, le tiene ahí en el banco, en vez de mejorar, va a empeorar. Lo perjudica. Lo perjudica. Y no era todavía solo solución para la selección. Nosotros necesitamos ahora jugadores enteros. En esta Copa América entero. No. Uh-huh. ¿Y lo del chico Peralta? Ya lo dijiste prácticamente. Que... Y para mí que Peralta se le dio oportunidad en los amistosos, ¿verdad? Sí, 45 minutos. 45 minutos y no defraudó. Tenía que seguir dándole esa confianza, ya que por algo le puso de titular contra Perú, ¿verdad? Contra Chile. Contra Chile, ¿verdad? Porque le tenía confianza y le hace jugar 45 minutos. Y después nunca más.
y después nunca más. Por eso te digo, ¿verdad? No se le puede a un jugador, eso es lo que le está diciendo, falta respaldarle a un jugador. A un chico joven, por ejemplo, le hace debutar en primera y no poder ponerle 45 minutos o 20 minutos y sacarlo ya. Por algo le pusiste, porque le tenés confianza. Pero no te puede demostrar en medio tiempo todo lo que él puede, porque está jugando recién, está debutando, falta todavía esa confianza. Pero sacándole y borrarlo después no. A eso yo voy, profe. Una apuesta de Garnero fue Fabricio Peralta. Sí, su apuesta fue Gutito. Fue su apuesta porque Fabricio tenía 35 partidos en primera división, 5 en Copa y 30 en el campeonato. Y lo llevaste. También jugó un gran preolímpico, está bien, lo llevaste. Y lo pusiste un partido amistoso 45 minutos. Porque lo sacó en el entretiempo contra Chile, si no estoy equivocado, Tano, ¿verdad? Sí. Lo sacó en el entretiempo. Y después nunca más lo puso. Entonces, si es una apuesta tuya, un chico joven, vos lo llevaste, lo pones y después lo borrás, ¿para qué? No es coherente. Ponelo y bancalo. Porque si vos llevas, ¿por qué, por ejemplo, más paciencia o más oportunidades para Ernesto y no para Peralta, por ejemplo? Si ya te demostró Ernesto que no estaba preparado, y repito, no es algo personal ni nada por el estilo, pero te demostró que no está para este tipo de partido. Y después lo metes otra vez en un siguiente partido. Parece como que decía, no me importa lo que digan, yo hago lo que yo creo que tengo que hacer. Así pues. Entonces, bueno, 12:56. Vamos a otra pausa. Estamos con Sola Linde. ¿Estás cómodo, Sola? Totalmente. Tranquilo, sí, no tenés apuro. No tenés que ir a mirar a tu caballo ahí. No hay carrera de por medio. Ayer ya. ¿Ayer? ¿Qué tal te fue? Y ganamos una carrerita ahí. Está rico, poderoso, está acá Sola Linde. Muy bien, profe. ¿Cuál de ellos ganó? ¿Cómo se llama? Socio. ¿Cómo se llama? Good Thunder. Mamá querida. Batacazo de ¿Batacazo fue? Sí. ¿De distancia? ¿Distancia? ¿De cuánto de distancia fue la carrera? 1.300 metros. 1.300 metros. De fondo lo ya. ¿Quién era el favorito? El favorito era... Hijo del Sol era el favorito. Hijo del Sol. Sí. Pero ¿de qué depende mucho? Obviamente el caballo básico, pero digo, juega un papel preponderante el jockey. El jockey, sí, importante. El conductor. El conductor. ¿Quién fue tu...? ¿Viste que...? El conductor es como el jugador de fútbol, ¿verdad? No. El preparador es el técnico, o sea... Sí. El cuidador es el técnico. Le prepara el caballo. Después... ¿Y tu hockey ganador quién fue? Marcos Rivas. Marcos Rivas. Sí. ¿Cuánto pesa? 52 kilos. ¿Cómo sabes eso? Papá. Vivía cerca del hipódromo. Importantísimo el peso. Así como el jugador de fútbol también. Sí. El jugador de fútbol tiene 2 kilos de más y está corriendo con un chaleco. De 2 kilos que al principio en un trote no sentí, pero cuando llega... ¿Cuántos años tiene tu hockey? ¿Es joven ya tu hockey o está experimentado todavía? No, joven, 22 años. Ah, viste, 22. Guay, ¿no ese? Sí. Muy bien, ¿un premio le tocó? Sí, claro, tiene su premio. No le voy a preguntar cuánto. Vamos a la pausa. El premio tiene ahí... Hay un porcentaje. Por ejemplo, a nosotros nos saca de nuestro premio por ganar la carrera, ya el Jockey Club le... El Jockey Club ya se descuenta eso. Mira vos. Y después... Descuenta Tenés que invitarle, profe, al Tano y a Jotita. Los dos son... Avisate, profe, cuando hay otra carrera. No, en serio. Ellos son... Yo vivo cerca. Todos los domingos. Y le gusta ¿Me entendés lo que te quiero decir? No. A los dos les gusta. ¿Entendés lo que te quiero decir? No voy a poder porque viste que Vinicio descansa los domingos y me toca a mí trabajar. Ahí está el problema. Bueno, pausa. Cumplimos con nuestro patrocinante, Robert. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios
servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805 Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes, para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva, incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa. Visítanos en Teniente Tazuca Ciana Díaz y en @JC Comercial BY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank, con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol. Tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estamos de vuelta, 13 con 3. Te envío un saludo, Juan Carlos Orihuela. Te está viendo, dice. Sí, amigo. Burrero también le gustaba. Ahora no se va más, no sé por... Ah, tenía un caballo trabajo, también que sí, competía por ahí. Sí, tenía. Ah, mira, Uche, no sabía eso de él. Burrero. Yo pensé que... Amigo del Jockey Club, sí. Ah, mira vos. Sí. Ahora me entero. Voy a tomar nota, Orihuela, Juanca. El Pulpo Duarte te envía un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Hablando de amigos y de hermanos, hoy está de cumpleaños la leyenda. Hoy cumple un año más de vida el gran Ever Hugo Almeida, otro campeón de América, campeón del mundo, campeón varias veces con Olimpia. Es una historia del Olimpia, Ever Sola. Vos jugaste con él, lo tuviste siempre cerca. Sí, claro.
siempre cerca porque él era el 1 y yo el 2, ¿verdad? Estábamos cerca. Y siempre festejaba con él los goles también porque yo por lo menos cuando hacíamos un gol me iba ahí festejaba. Y con él. ustedes no mataban ahí. Lo que hacía goles porque Estaba muy lejos. Estaba muy lejos, entonces no quería. Porque ahora todo el mundo, yo siempre le digo a mis jugadores, de repente hacemos un gol y los defensores se van allá cerca del banderín del córner, en la esquina a festejar. Y yo le digo, no festejen nomás ustedes allá porque después llegan cansados y la agarran mal parado, le pueden encajar un gol. Bueno, un saludo, muchas felicidades a Ever Hugo Almeida. Quiero aprovechar también para saludarle a Ever por su cumpleaños, darle un abrazo. Gran compañero, amigo, y también tenemos... Sí, nos dice que voy a invertir muy bien en bienes raíces, soy muy bueno para invertir. Y Ever en eso es muy capaz, es muy inteligente, muy vivo. Ayuda a mucha gente de fútbol para invertir su ganancia. Es muy recto Ever en eso, muy recto, muy recto. Un saludo para mi hermano mayor, un poquito más mayor, mucho mayor. Ever Hugo Almeida está de cumpleaños. Y en el fondo se escucha uno de sus ídolos, Ricky Martin. Es uno de tus ídolos, Ricky Martin, ¿verdad, Ever? Cumpleaños feliz. Bueno, dentro de lo que estamos hablando y desarrollando para lo que se viene para la selección paraguaya, para nuestra selección, en estos casos así, en situaciones como esta, ¿cómo se levanta el grupo? ¿Cómo hace un entrenador? ¿Cómo tendría que hacer un entrenador para levantar a estos jugadores que ya están sólidos económicamente en su gran mayoría, que quien más quien menos ya tiene un seguro asegurado para toda su familia hasta la segunda, tercera generación, que ya tienen otro ritmo de vida, que ya tienen otro tipo de residencia, de hogar, que se manejan de otra manera? ¿Cómo levantás vos ante esta situación? Porque ellos están hoy con esto. Ven, escuchan todo, ¿verdad? Hay mensajes de texto, video, está el TikTok, está el meme, ven todo. Ven todo y todos ven que el país le está dando con un caño. ¿Y cómo hace un entrenador para levantar a un grupo ante esta situación y con la manera de vivir que ya tiene el 80 o 90% de los jugadores de la selección? Y tocarle el amor propio, el orgullo. Totalmente diferente cuando uno trabaja con jugadores de un equipo denominado chico o que están todavía jugando acá en Paraguay. Hay que hablarle y, bueno, motivarle por el aspecto económico, ¿verdad? Conseguir una buena transferencia, jugar afuera, todas esas cosas. Esto ya no, pues ya está. Esto ya no, ¿verdad? Entonces, tocarle el orgullo, el amor propio, de que se juega un país entero, está pendiente de lo que hacen y que estamos perdiéndole ese lugar que anteriormente dejaron los seleccionados anteriores, ¿verdad? Y tratar de convencerlo a cambiar un poquito el chip, ¿verdad? Cambiar un poquito el chip, ¿verdad? No ha de ser fácil. No es fácil, pero hay que intentar y buscar con eso, ¿verdad? Motivarlo y que, como decía Osvaldo Domingo, ¿verdad? La gloria, que consiga la gloria, no solamente pensar en el dinero, sino que la gloria es más importante que el dinero también, ¿verdad? A ellos principalmente, que ya lo tienen todo económicamente, si están salvados, que busquen la gloria también para su país y para la familia. Algo así hay que hablarlo. Si vos sos el director deportivo, ya te pregunté, pero te voy a hacer una pregunta más fuerte ahora. Si sos el director deportivo hoy, ¿vos cambiás tu cuerpo técnico o no? Yo pienso que hay que volver a las raíces, ¿verdad? Nos dimos cuenta que lo que quieren implantar los técnicos no nos llega. No nos llega, no somos eso de tendencia de balón, jugar. Yo recurriría a un entrenador local, paraguayo, a un paraguayo. Que demostró con la sub-23 que jugando a lo nuestro se puede conseguir mejores resultados.
Con Carlos Jara, por ejemplo, la selección sub-23 demostró que jugando a los nuestros, a los paraguayos, dale que lo mitad, yo pude, ya atropellague. Demostró que se puede conseguir mejores resultados. Pero Sola, nosotros cuando las papas queman, cuando aparecen los problemas, pensamos en los paraguayos, pero cuando va a empezar un proceso, nadie se acuerda del paraguayo. Nadie se acuerda. ¿Por qué? El error. Nosotros mismos lo parece que no sabemos vender o definitivamente no nos hacemos creíbles para los dirigentes, porque pasa lo mismo, con Arce pasó la misma historia. A Chiqui lo destriparon. A Arce lo liquidaron. Cuando él se ganó la oportunidad para arrancar el siguiente proceso, porque entró como un parche. No lo consiguió, estuvo muy cerca. Pero lo ideal era arrancar con ese nuevo proceso, ¿verdad? ¿Qué pasó? Otra vez gente afuera, que esto y lo otro. Cuando las papas queman, el paraguayo es El Salvador. El paraguayo no consigue, el paraguayo es el peor de todos. O sea, entramos en esa rueda, realmente definitivamente la desconfianza se apodera de todo el mundo. Y así siempre fue, ¿verdad? Me acuerdo que el técnico de la selección, no me acuerdo quién era, y cuando lo sacaron y le pusieron a Víctor Gene, se consiguió mejores resultados. ¿Quién fue? Ahora en esta era moderna. Sí, Víctor Gene, ¿a quién le había reemplazado? ¿No? Al que no A Peluso. A Peluso. Y le fue mejor a Víctor Gene en la selección que los anteriores técnicos. Sí, le respondieron los jugadores, se le fue mejor. Sí, le fue mejor. Sí. Le fue mejor y después con Chiqui Arce la misma cosa. Es cierto, perdimos la clasificación. Justamente contra un equipo juvenil de Venezuela. Venezuela que vino y nos ganó acá y nos sacó la clasificación, ¿verdad? Sí. Y eso fue el pecado de Chiqui, ¿verdad? No le perdonamos, por eso lo cambiaron otra vez, ¿verdad? Sin embargo, a los técnicos extranjeros se les perdona todo. Se les perdona el fracaso, a nosotros no. Son más tolerantes, son más concesivos con ellos. Se le espera un tiempo más que al técnico paraguayo. Si esto le ocurría a un paraguayo hace rato, al llegar al aeropuerto estaba afuera. ¿Verdad? ¿Sí o no? Eso es categórico. Te envía saludos Rafa Gol. Dice que fuiste el mejor penalero que él vio. Gracias, Rafa. ¿Jugaste con él, verdad? ¿Llegaste a jugar con él? Jugamos juntos. Jugaba bien. Jugaba muy bien, tenía una pegada extraordinaria y como yo digo, hace rato estábamos hablando, ¿verdad? Que los defensores tienen que tener ojo en la espalda, como se dice, y esto Rafa tenía, así como Hugo, Talavera y muchos buenos jugadores tenían ojo en la espalda, o sea, cuando pedía un balón ya sabía a quién pasarle la pelota. La pelota, ¿verdad? Porque siempre miraba acá, miraba ahí, entonces ahí pedía, ¿verdad? Porque ya tiene la opción con quién jugar nuevamente. Bueno, tenemos a Garnero. Daniel Garnero, técnico de tu selección, de mi selección, de nuestra selección. Garnero. No, la decisión de Gustavo fue pura y exclusivamente deportiva. Buscamos distintas alternativas en los partidos de preparación y opté por Fabián, creyendo que nos iba a aportar la misma seguridad defensiva, pero quizá un mejor traslado del balón. Y Ramón, obviamente que es un chico que necesita más tiempo. Vamos a ver si podemos en este partido darle ese tiempo que necesita para poner todo su nivel a disposición de la selección. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Marcelo Burgos, Buen día. Paraguay, Telefuturo. La consulta va para el partido de mañana. Tendrán minutos los que no tuvieron actividad. ¿Qué piensa hacer con este último partido? ¿Cómo lo va a afrontar? Y ya que está Adam también, ¿qué tal, Adam? Buen día. ¿Cómo afrontar la situación, la relación distante con la gente? Porque después de estos resultados obviamente se habla de que nos acostumbramos a perder, y eso me gustaría que lo conteste Adam también, que forma parte del plantel. Gracias. No, mañana vamos a afrontarlo de la mejor manera, con lo mejor que tengamos. Hay algunos que lamentablemente no terminaron del todo bien
el juego, así que hoy vamos a recibir el último parte médico y en función de eso poder armar, pero obviamente que lo vamos a jugar de la mejor manera. Y la distancia con la gente, obviamente que cuando los resultados no son buenos, suceden ese tipo de cosas. La única manera que tenemos de revertirlo es haciendo bien las cosas y consiguiendo los resultados. Sí, también un poco agregar eso. Obviamente el pensamiento de la gente nosotros no lo vamos a poder cambiar hoy en día. Recién con el partido de mañana capaz de vuelta vamos empezando de a poquito a cambiar esa mentalidad. No tenemos la mentalidad de acostumbrarnos a perder como estaba diciendo recién. Lastimosamente venimos de duras derrotas donde la intención es buscar otra cosa. Salimos a jugar un partido que de por ahí también nos enfrentamos a rivales muy buenos en estos 2 partidos anteriores. Pero bueno, es trabajo, sacrificio, mucha mentalidad ganadora y esto se saca adelante todos juntos. Por aquí, perdón, ¿tocaban por acá? Ahora sí, ¿qué tal? Hola Daniel, hola Adam, saludo para todos. Profe, sobre más allá de la Copa América, lo que ya aparece en nuestro horizonte y la importancia de los partidos que tenemos de aquí al final del año en clave eliminatorias, ¿qué conclusiones positivas y qué conclusiones negativas ustedes ya tienen con este tiempo de trabajo que de por ahí normalmente una selección no tiene en clave a nuestro futuro? Y después la consulta para Adam. Nosotros somos optimistas de que esto cambie. No creo que se nos están dando resultados que difieren quizá del rendimiento del equipo. Obviamente jugamos con rivales muy difíciles, muy duros, que no te perdonan un error, que el error ya sea ofensivo o defensivo, no terminando bien la jugada, nosotros tenemos que ser más precisos, no vamos a tener tantas con rivales tan difíciles. Y después en esos pequeños errores defensivos que el rival te marca y te amplió, en el caso de Brasil, muy rápidamente se puso un score muy difícil de revertir. Pero el equipo reacciona, está bien, ante esas situaciones va a buscar. Pero bueno, no veo otra manera que dándole, como dijo también Adam, mirando mucho para adentro, cerrando un poco la boca y dándole para adelante, que es la única manera que se revierte en este tipo de situaciones. Bueno, la consulta para Adam de Canal 13, Nelson Rivera, sobre lo que ustedes viven dentro del campo. Adam, no meto en tela de juicio la cuestión estrictamente técnica, pero a título personal me ha parecido que en la parte física también por momentos nos terminaron, no sé si la palabra es arrollando, pero Paraguay había arrancado bien los primeros 2 partidos o los primeros tiempos hasta que encajamos el primer gol. ¿Ustedes particularmente sienten una diferencia física también o es solamente una cuestión técnica o de un bloqueo cuando encajamos el primer gol? No, ni técnica ni físicamente para mí. Son partidos donde se dan de forma diferente. Es un partido de fútbol donde cada equipo siempre tiene su tiempo con la pelota, su tiempo de defender, su tiempo para atacar. De por ahí nosotros, como estaba diciendo el profe Garnero, no estábamos siendo tan efectivos en la zona final, no estábamos teniendo esa coordinación al final, pero son situaciones de juego donde yo creo que físicamente todos mis compañeros están bien, todos estamos muy bien, estamos haciendo un esfuerzo tremendo. Técnicamente no hace falta ni decirlo porque todos los demostramos día a día en nuestros clubes y también hoy en día en la selección. Pero nos está faltando en ese último tramo tener más coordinación entre todos los compañeros. Obviamente es trabajo, es proceso, es entrenamientos encima. Soy un entendido de que no tenemos mucho tiempo en la selección donde tenés que venir, tenés que rendir, pero solamente se consigue eso con mucho trabajo y mucho sacrificio. Buenos días para ambos. Diego Bando de Canal 8 Multimedios Costa Rica. Primero para el profesor, quería preguntarle cómo un equipo que le ha costado tanto como a Paraguay se enfrenta a un equipo que también está pasando un proceso como Costa Rica, ¿no? Que mostró una versión contra Brasil perfectamente defensiva, contra Colombia ya se vio endeble y ahora pues busca casi que un milagro para poder avanzar. Y Adam, quería preguntarle si tal vez se han centrado mucho en la defensa de Costa Rica, usted como atacante, si han analizado mucho esa línea que Costa Rica provocó,
que Brasil se perdiera la cabeza, se desesperara y sacarle 0-0, pero que luego contra Colombia pues no pudo ser igual y se llevó 3 goles. Muchas gracias. No, la verdad que nosotros sí tenemos en cuenta al rival, analizamos, vemos, pero hoy estamos muy metidos en lo que tenemos que hacer nosotros. Somos conscientes de que si nosotros estamos bien podemos ser mucho más agresivos, podemos también defendernos mejor. Entonces sí tengo en cuenta cuestiones del rival, pero hoy nos estamos enfocando mucho en lo que tenemos que hacer nosotros. Para nosotros va a ser un partido muy importante el de mañana. Sí, siempre se analiza el equipo rival. Hoy en el partido de mañana nos toca Costa Rica, sabemos lo fuerte que son defensivamente. Yo personalmente ya me enfrenté a varios equipos de Alfaro también y sé el planteamiento que prepara siempre en todos los partidos. Pero como dijo el profe, la verdad que nosotros estamos mucho más centrados en lo que nosotros podamos hacer. Estamos trabajando en eso. Vamos a tener en cuenta obviamente cómo va a salir a jugar Costa Rica, que como dijiste necesita ganar también, así que seguramente va a ser un partido abierto también donde capaz lo podamos aprovechar de la mejor manera y podamos sacar a relucir nuestro juego. Hola, un gusto saludarlos. Anthony Porras, estamos en vivo para Radio Colombia, todo Costa Rica. Profe Daniel, le quiero preguntar qué espera de Costa Rica, qué ha visto de nosotros, cómo visualiza el rival que va a tener mañana, qué criterio tiene de Costa Rica. Y Adam, se está diciendo que Costa Rica defiende muy bien, o que por lo menos quizás es lo que mejor tiene. No sé si tener algún criterio específicamente, vos que sos de ataque, ¿verdad? De los defensores y el esquema defensivo que puede tener Costa Rica. Gracias. No, sabemos que vamos a tener un partido muy duro. Es un rival que cuando reduce espacio lo hace bien, con mucha gente. Va a haber que tener mucha paciencia y precisión. De eso va a ser esencial para poder abrir ese tipo de situaciones. Pero como le dije recién a tu colega, estamos mucho más enfocados en lo que podemos hacer nosotros, cómo lo vamos a hacer, sabiendo las dificultades que nos va a presentar el rival. Sí, también lo mismo. Sabemos y analizamos obviamente a Costa Rica, sabemos los potenciales que tienen. Va a ser un partido donde vamos a tener que trabajar mucho la tranquilidad, mucho la coordinación, de ser efectivos en la tercera zona, pero también va a ser un partido que por momentos seguramente va a estar abierto por el sentido de que Costa Rica también va a tener que salir a buscar el partido, que necesita los 3 puntos, y bueno, ahí es un momento donde nosotros vamos a poder aprovechar también eso. 13:21, vamos a seguir con Garnero. De entrada ya a mí no me satisfizo una de las respuestas, de que está todo muy bien. Yo no veo que esté todo muy bien. ¿Y la autocrítica dónde está? Y no hay autocrítica. Y lo segundo que me incomodó fue de que le falta todavía a Ramoncito Sosa. El mejor jugador de la Argentina, Garnero, Ramón Sosa. El mejor, no lo digo yo, lo dicen todos los de la prensa argentina. El mejor, Ramoncito Sosa. Le falta todavía, según Garnero. Estoy loco yo. Y están locos todos los argentinos. No entienden de fútbol nadie en la Argentina. Nadie. No puede decir que Ramón Sosa le falta todavía. ¿Pero qué es lo que le falta? ¿Estar bien físicamente? Dios mío. ¿Qué es lo que le falta? Estamos... O a lo mejor no está en su mejor momento, porque al principio de la eliminatoria fue lo mejor que tuvimos. La selección paraguaya en los partidos oficiales fue lo mejor. Los primeros partidos de la eliminatoria, claro, por ejemplo, lo mejor. Era lo mejor ahí contra Perú, allá en Ciudad del Este. Y en la Argentina, vos dijiste la pasada, elegido el mejor jugador, el mejor en su puesto. En su puesto. En su puesto, el mejor en la Argentina. Otro fútbol, otro nivel. Pero él no llegó bien a la Copa, eso es categórico y lo vimos en los amistosos. Ahora, eso no justifica los escasos minutos que ha tenido, porque aún así es el jugador diferente que tenemos en ese lugar, ¿verdad? En ese sector. ¿Y si no iba a estar llegar bien a esta Copa América, para qué le lleva? Hay jugadores que vos tenés que llevar. Y uno de ellos es Sosa. Es Sosa. No podés dejar de llevarlo. Pero prácticamente no lo usó. O sea, cuando eres Coibogina y no le llevas. La pasada le metió los últimos 12 minutos. Y bueno, cuando el partido ya estaba liquidado. Y ahí está, pues. Pausa y seguimos después escuchando a Garnero.
Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontrá las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia del león y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Muy bien, estás viendo en televisión el titular de Deporte Total en la página digital, nuestro diario digital, los Reyes del Chaco, Galanti y Marcelo Toyotoshi, los ganadores una vez más. El 6º título para Galanti, la estrella número 22 para esta marca identificada plenamente con el Traschaco Rally. Seguimos escuchando a Dani Garnero. Saludos, profesor Felipe Castro de Canal 7 de Costa Rica. Quería hacer una consulta sobre qué características y cómo, si conoce el estilo del profesor Gustavo Alfaro, cómo lo repasaría usted. Y además, ¿qué tipo de partido espera mañana? Si cree que por las condiciones y características de cómo llegan las dos selecciones, ¿le parece que va a ser un partido muy distinto para los dos equipos a lo que han jugado hasta ahora? No, a Gustavo obviamente lo conozco de hace mucho tiempo, sé la manera que tiene, sé lo ordenado que son los equipos de Gustavo, que le llega mucho al futbolista, que lo convence y eso hace que el futbolista saque lo máximo de él. Entonces sabemos que vamos a enfrentar un equipo durísimo. Los equipos de Alfaro son así, pero tenemos que saber que dependemos mucho de nuestra efectividad, de nuestra precisión. Tenemos con qué hacerlo mejor de lo que lo venimos haciendo, así que va a ser un partido muy importante para nosotros, va a ser un partido muy duro. Como todos, el pequeño detalle va a marcar una diferencia grande, así que esperemos que nosotros estemos lo más atentos posible, lo más preciso posible para que esas pequeñas cosas a favor las tengamos nosotros. Buenas, aquí en el fondo, profesor, ¿cómo estás? Adam, quiero arrancar con una para el profe y después una para Adam también. Un técnico de la selección en algún momento dijo: la selección y la prensa van por caminos separados. En algún momento eso se tomó en un ciclo anterior como una cuestión distinta, fue un proceso distinto. Quiero saber qué pensás hoy, profesor, cómo está tu relación, digamos, con la prensa. Pareciera muy general la palabra prensa, pero cuando hablamos de la selección justamente es eso. Todos opinamos, todos hablamos de diversas ramas del periodismo. ¿Cómo sentís que está hoy la relación con los medios? Si es tirante o no, si colabora o no, si estamos por caminos separados o no. No, la verdad que no es un tema que me preocupe demasiado.
estoy mucho más preocupado y ocupado en el funcionamiento del equipo, en la interconexión con el futbolista. Estamos en una selección donde obviamente la exposición mediática está y todos opinamos de fútbol, pero yo, mientras sea con respeto, no tengo ningún problema. No soy de escuchar mucho tampoco, pero hasta que no se falte el respeto, entiendo que cada uno opine lo que crea que tenga que opinar. Y para Adam, este probablemente sea el momento más largo que tenga de intimidad el plantel, porque después en eliminatorias y amistosos la convocatoria es breve, son pocos días de trabajo. ¿Qué sentís que falta o qué pasa? La pregunta parece muy sencilla, pero es tan compleja decir, ¿qué nos pasa? Son 30, 40 minutos buenos por partido, encajamos un gol y parece reaccionamos, metemos uno y parece que ahí comenzamos a dudar nuevamente. ¿Qué está pasando en este momento que por lo menos pudieron aprovechar la intimidad de este casi mes juntos? Bueno, yo personalmente la verdad que te puedo decir que el grupo está muy fuerte ahí adentro. La verdad que veo excelentes profesionales, excelentes compañeros, que al que le toca jugar está dando lo mejor. Hay veces que lastimosamente no alcanza, y los que están afuera también están apoyando siempre ahí al máximo para que le vaya bien a la selección. Lo que nosotros todos como jugadores, el cuerpo técnico y toda la gente en Paraguay quiere es que a la selección le vaya bien. Lo que nos está faltando, y es muy compleja la pregunta, pero como estaba diciendo, hay veces que tenemos muy buenos minutos en un partido y por ahí después nos desconcentramos un poco, y a nivel internacional a veces cuesta mucho eso, porque se compite a otra exigencia. Pero capaz nos está faltando, yo personalmente te puedo decir mi pensamiento, nos está faltando esa racha positiva de ganar un partido que nos haga de vuelta agarrar confianza, creer en nosotros, y después obviamente todas las cosas fluyen, porque la selección paraguaya tiene excelentes jugadores que lo demuestran día a día, y nos está faltando agarrar una racha positiva para de vuelta agarrar con mucha confianza todo lo que viene. Agradecemos al director técnico Daniel Garnero y a Adam Vareiro por ser parte de la conferencia de prensa de Selección Paraguaya de Fútbol en la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Buenas tardes. ¿Esto no me habló? Bueno. Muy básico todo, ¿no? Pero faltaron preguntas a algunos colegas. ¿No tuvieron la conferencia? A unos colegas que actualmente suelen estar. No sabemos. Bueno, 13:31. ¿Dejó algo? A mí nada. Nada nuevo. Nada nuevo. Aparte no es el momento. Después del partido de Costa Rica, tienen que venir las respuestas, sobre todo, las preguntas y respuestas. Bueno, 13:31, ya volvemos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfrutá siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Entrená tu 0 kilómetro con Comesipar. Si sos socio de Comesipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción.
Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en 2 modalidades, para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021 413 9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos, con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Estamos retornando, 13:35. Los partidos para hoy que tenemos de Copa América, hoy tenemos 2 partidos en simultáneo, Bolivia-Panamá, que se juega a las 21. Sí, fuerza Tano. Y el partido que vamos a transmitir Estados Unidos-Uruguay también a la misma hora en Kansas. Fuerza Tano. Hoy. Por el amor de Dios, Cotita, no sea así. Este cuerpito va a estar presente, hermano. No puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo, todavía no. Como rulo estatua. No, pero porque termina más temprano que la polémica, no vamos a hacer eso. Ese fue el tema. Bueno. La polémica ahora es. A ver, ¿qué dice la gente? Tenemos el espacio de los oyentes. Vos sabés que la gente, ese bloque muy, muy especial, Sola. Vamos a ver qué dice la gente en este día de lunes. Recordando que también hoy estamos a las 9 con la polémica. ¿Vos haces partido, Benicio? Sí, señor, como siempre. Sí, como siempre. A ver, escuchamos, pendejo. ¿Cómo te va, Mati? A ver. Buenas tardes, un saludo para ustedes, Luis Enrique, y a lo que está ahí alrededor de él. Un saludo especial. Sabe que le enferma a la gente la palabra de este Garnero, será. Por lo visto hay mucha gente que cambia de emisora cuando habla de este tipo, será. Le enferma a la gente. No tiene fundamento lo que dicen. No es alimento para nadie, sea lo que él dice. Lamentablemente este tipo le enferma a la gente. La gente tiene muchos problemas y el fútbol es lo que le alegra a la gente. Y este tipo con su equipo le enferma más a la gente, le pone más rabioso a la gente. Sea. Buenas tardes, Deporte Total. Apoyo Luis Enrique Pérez. Hoy vete un video viral, vete un locutor de Coaimba, el radio Peguapa, lo que se dice el radio Primera más donde hoy en tu AM. No, y la otra radio. O criticar de aquí para allá, donde quiera criticar de todos los periodistas deportivos. Antes pues un día ahí Luis Enrique Pérez. Va a ir al respecto, a enviar de la video con línea coabe y que todo se analiza a mí. O me hago ya y cuá vamos a ya en tu vamos a llevar. Ya Toño ahí, ya Toño. Buenas tardes, Luis Enrique, Jotita, Tano, Benicio. Un lujo tenerle ahí al profe Alicio Solalinde.
realmente ahí ustedes le tienen a Garnero, no le importa tres pepinos lo que piensa la afición deportiva, porque realmente la prensa es eco de la afición deportiva. Entonces, por favor, les pido que no le tengan más respeto a esta dirigencia encabezado por el director deportivo Villar. Hola señores, ¿cómo están? Sinceramente me decepcionó muchísimo Garnero. Sin esperar demasiado de él, pensé que iba a hacer más. Y lo que me demuestra hasta ahora es que es peor que Berizzo. Para mí, de entre los últimos tres, entre Garnero, los hermanos Esqueloto y Garnero, el mejorcito es Berizzo. Profe, tu decálogo, así como vos solés decir, chocolate por la noticia. ¿Cómo festeja? No festejamos. 2 días se tomó, no echar por tierra su... No, pero él no es capaz de poner. Hacé por el decálogo para los dirigentes y para los jugadores, a ver si te animas. Te hago un desafío ahora. El pedido de Gotita. Seguimos con los oyentes. Producción de Deporte Total, muy bajo el volumen, bajísimo el volumen en comparación a otros canales. Sí. Así que por ahí pueden alzar un poquito más. Gracias. Bueno, vamos a levantar, de paso puedes usar tu control, pero es cierto, es la queja ese del oyente. Ya los compañeros del área técnica se van a encargar de que el audio sea más fuerte. Llegue con más nitidez. Con nitidez llega, pero hay que... el audio. Control nomás, que levanta un poquito. Está bien. Y dice, hay un signo de más. Y parece simpático, le digo, venite a tu chocolate si querés. No, Benicio. Vamos a una pausa primero, después venir que se tranquilice el profe. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. La República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vale de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Muy bien, continuamos. Victoria de Inglaterra, avanzó a cuartos, derrotó en la larga a Eslovaquia por 2-1. Estuvo a punto de eliminar a Eslovaquia, a que se repita la sorpresa de la eliminación de Italia en manos de Suiza. Inglaterra empató ya en el último suspiro del descuento, agregado por el árbitro con este golazo de Bellingham. Y el otro, su capitán Harry Kane. Prácticamente al comenzar el primer tiempo del suplementario. Golazo de Bellingham. Y jugadores diferentes, así en el último suspiro, cambió el curso de la historia nuevamente. Golazo. Bueno, seguimos escuchando a la gente que participa con nosotros. A ver. Buenas tardes a la mega cadena de televisión. Para empezar, buenas tardes a la mega cadena de... Ahora sí espero que salga mi audio. Soy Luis Araujo, acá de Nueva York. La única leyenda, a pesar de no ser jugador, es el profesor Benicio Martínez. Y la selección paraguaya, todo libertad. Falta nomás ya que juegue Horacio Cartes y ya nos completamos. Garnero tiene que dejar la selección. Y ese Yetatore de Domínguez Dit, ese tiene que salir ya de la Conmebol, porque a nada le favorece al fútbol paraguayo y mucho menos a la selección.
Ni un solo referí, yo creo que un par de referí tuvo la oportunidad de pitar en los partidos de la Copa América. Demasiado engreído ese es. Buenas tardes, los señores. Luis Enrique, no se soluciona alzando solamente el volumen de la tele. Igual no suena fuerte como suenan los otros canales. Ese es para su conocimiento. Gracias. Luis, ahí ya demostró Garnero lo que él puede hacer o hasta dónde puede llegar con la selección. Se impone el cambio, Luis. Ahora, antes de que se jueguen los partidos que nos resta para la eliminatoria. Yo pienso que debería llevar técnico paraguayo. Ahí está Alicio, que se haga un colegiado con ellos. ¿Qué tal, Luis Enrique y la mesa? ¿Cómo estamos? De Itagua soy. Sí. Y sinceramente yo siempre decía por Garnero, cuando él estaba en Libertad en una Olimpia, tenía a todos los jugadores que querían y salían campeones. Pero él internacionalmente parece que le asusta. A Libertad nunca le salió bien con Libertad, ni con Olimpia internacionalmente. Y en la selección sí que ahora está demostrando lo peor. Lo peor es. Para campeonato local nomás me parece que es un técnico villama, así como dicen la gente. Hola Luis Enrique, profe Martínez, saludos del presidente Franco. Luis Enrique, Saigua, Setimba, la otra vez Benicio Junior, un otro sabe cómo vuelve. Y 50.000 cosas ahí la come vuelve. Porque hay coño suspendete y nada, o brasileños abuelos y que tú y las isea. Y es brasilero, hermano. Saludos, profe Martínez, el presidente Franco. Gracias. Y es brasilero. Sí, es cierto, se dirigió duramente. Y los arbitrajes no son muy buenos, que digamos, en esta Conmebol. Malísimo. Y a nosotros siempre nos tocan los peores. Parece mentira. Nos faltaba Roldán nomás ahora de esta última fecha y ya estábamos completos. Increíble, ¿verdad? Tremendo. Pero el arbitraje... Pero en general, mediocre. Sí. En general. Sí, porque inciden en el resultado. Sí, totalmente. Sí. Y ven la camiseta de los equipos. Es cierto. Seguimos. Buenas tardes, queridos locutores de A780. Quiero hacer una queja nomás. No sé por qué Villar sigue siendo director deportivo si no hace casi nada, no hace un carajo y se deja influenciar por los demás dirigentes que hacen que jueguen sus jugadores fuera. Y, por ejemplo, pura camada de Libertad mete Garnero. ¿Por qué? Porque todos son de empresarios, de los dirigentes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal todo en la mesa? Estoy viendo el programa, será ahí ese corazón muy de TV. Con Garnero se añan de Yucata. Nosotros ahora mismo no estamos en el momento de dar vuelta a jugadores por todos lados. Eso es nomás lo que yo le quiero decir a Garnero. Demasiado se hace el estudio. Cada jugador en su puesto natural y no va a salir mejor las cosas. Eso es lo único que quiero decir. Cada jugador en su puesto natural, donde rinden, cada uno en su club. Hola, Radio 1 de Marzo. Mi opinión particular. Vengo Garnero la partido jugada. O mi jugador, Rolando Alea. Va era tanto la Garnero que la olla por mitad. Eso es que la Libertad jugando va a ligue. Ese es el problema. Luis Enrique Pérez. Y mis dos ídolos personales del Tano y Jotita. No va a servir esto, no tiene ni pie ni cabeza. El Garnero no. ¿Te das cuenta? ¿Qué podemos esperar? Es momento de cambiar. Ya lo había hecho anteriormente con Olimpia, con Libertad, siempre en copas internacionales, le fue mal. Él solo sirve para torneos caseros. Así que, nada, la verdad. Y otra cosa, Alderete, a pesar de que haya tenido una falla, es uno de los que mejor defiende. Hacetela
Harrison Herrera, la de apellido, donde dice, mía, lo ñe pronunciarse. Después de programa deportivo que en duda la Harrison ñe boya algo. Hago ñe boya técnico, jugador, que aguatero, que fisioterapia, hererea, ñe boya pe tengo cuando ella. Por eso no andui la Harrison. La Harrison Herrera se no andui. Amable la presidenta. Más ñe contratar la presidenta. Oye, no ofenda más, ñe tenía que contratar al presidente porque él no tiene ni voz ni voto. Ocurre que los presidentes son electos por los clubes, son los clubes acá. Ni el hincha ni los periodistas pueden elegir, son los... Anda a pedir que tu club te hable del presidente. Sí. De Harrison. Que tu club te... Anda a la secretaría de tu club y ahí pedí que te hablen. Ese es el tema. Así nomás. Cumplimos. Robert, una pausita última. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes, para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva, incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa. Visítanos en Teniente Tazuca Ciana Díaz y en @JC Comercial PY. Muy bien, estamos mostrando imágenes de Joshua Dursken, que quedó sexto al final del Gran Premio de Austria en la Fórmula 2. Partió primero al final porque el que había hecho la pole position, porque él había quedado un poquito atrás, tuvo problemas y estuvo punteando la carrera unas 5 vueltas hasta que perdió la primera posición. Después entró a boxe y ya volvió 13º y recuperó unas cuantas posiciones para quedar finalmente sexto en este Gran Premio. Pero es meritorio, ¿eh? Meritorio lo que está haciendo nuestro... Sí, al final fue una buena carrera porque recuperó varias posiciones, pero y se dio el lujo de arrancar primero. Y lastimosamente tuvo inconvenientes de vuelta con su auto. Sí, ese, bueno, tengo una máquina un poco más consolidada ¿No también. le respondió el motor, sí o no? Perdió potencia y tuvo que ir a box y ahí se demoró muchísimo. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 21, creo que si no estoy transcordado. O sea, 20, 21. Hay futuro. Bueno. Sí, muchísimo. Últimos minutos compartiendo aquí el piso en Deporte Total Televisión y Radio con Alicio Solalinde, que hoy está por... Realmente, ¿vos sos villetano o de Nueva Italia? Para mí que vos sos de Villeta. Villetano. ¿Villetano sí, sos vos? Villetano, sí. No sé quién me dijo, no, te equivocaste la pasada, dijiste de Villeta, él es de Nueva Italia. No, el que es de Nueva Italia que yo sé conocido es Pepe Cardoso. Sí, él es de Nueva Italia. De Nueva Italia, no sí. ¿Verdad? Así, por citar a gente de fútbol muy conocida. Y como vos estás en esa línea, vos sos de Villeta. Sí, totalmente. Tu patria chica. ¿Estás dirigiendo tu selección? Sí, estoy. ¿De tu ciudad? Estoy dirigiendo, o sea, estoy empezando a mirar partidos. Ah, estás mirando jugadores ahora. Para seleccionar. Bueno, perfecto. A ver qué dice la gente. ¿Y ustedes qué pensaban, muchachos? Que le íbamos a ganar a Brasil y a Colombia. Hoy íbamos a clasificar en este grupo. Muy difícil, güey. Nosotros que estamos a nivel de Perú, Chile, que están eliminados. Y por ahí, viste, le podemos rescatar a Venezuela de local algún triunfo y demás.
pero al Mundial no vamos a ir, seguramente que vamos a ir al Mundial. Es totalmente falso la idea de querer ganarle a Brasil, ahora a Colombia como está, es muy complicado. Es difícil ganarle. Buenas, ¿cómo están, señores? ¿Cómo les va? Dos puntitos. Uno, como había dicho ya hace rato, antes que empiece esta Copa América, nunca vamos a poder llegar a ningún lado haciendo mal las cosas, mal las convocatorias. Y eso es lo que hicimos, de cabo a rabo. Nos equivocamos, pienso yo, con el entrenador mismo. Y segundo punto es que siempre nos plagueamos que a Paraguay le tocan siempre los peores árbitros, que esto, que lo otro. Y yo me pregunto, ¿para qué tenemos un presidente compatriota en la Confederación? Siempre es más de lo mismo. Se le usa como un pobre idiota para que haga todas las cosas y siempre salimos perjudicados. Y él nunca sale y dice nada, ni defiende nada, simplemente se calla y avala todo eso. Qué extraño, ¿verdad? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Profe Solaline, un saludo para vos. Decirle no la verdad a estos periodistas que no dicen la verdad. Nuestros jugadores ahora se cuida demasiado, todo es economía, todo es. Ustedes no le querían antes de la camiseta, eso cuando le quieren la camiseta. Eso nomás es simple y sencillo. Bueno, estamos en la última parte para despedir. Nos estamos despidiendo ya antes que se retire Sola, ya nos despedimos. Hoy estamos con la cobertura del partido de la Copa América, Bolivia-Panamá. Se define el grupo C. Se define el grupo C, Bolivia-Panamá y a la misma hora Estados Unidos-Uruguay. Estados Unidos le tiene que ganar a Uruguay para clasificar. Sí. ¿Verdad? Uruguay ya está clasificada. Hoy relata Héctor Agüero, comenta el profe Benicio Martínez por la 180 AM por el 1 de marzo. Sola, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Luis Enrique, acá Jotita, a Tano y también a Benicio por compartir una linda mesa donde hablamos de lo que nos gusta, ¿verdad? Y de lo que sabemos realmente. De manera que mi agradecimiento para ustedes también y saludo para toda la audiencia y los televidentes. Sí, señor Jotita, ¿le quería decir algo? No. Gracias a Benicio también por haber compartido con nosotros. Si tenés un lugar en tu cuerpo técnico para... Yo agradezco la invitación de ustedes. Si puedes llevarlo, te vamos a agradecer. Agradezco la invitación de ustedes, muy gentiles, muy amables. Y con 2 días de descanso voy a hacer lo que me pediste, Gotita, con gusto. Bueno, tranquilo. No se tiren flores. Hoy estamos con la polémica a la 21 por Mega TV. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.